en el que está inmersa la persona, pero no nos referimos puntualmente al contexto. Es importante, obviamente, el contexto ambiental, socioambiental de la persona, sino lo que nos referimos cuando hablamos de terapias contextuales, a la relación que tenemos cada uno de nosotros con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y conductas. ¿Qué pasó? En las terapias anteriores, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual y en la terapia este, por ejemplo, conductual pura. Ese tipo de terapias se fijaban en querer cambiar algunos de los elementos que influían en nuestros padecimientos. Por ejemplo, la terapia cognitiva a veces intentaba reestructurar o eliminar algunos pensamientos o eliminar algunas conductas. Aquí el objetivo principal de estas terapias contextuales pues es aumentar la flexibilidad psicológica, ayudando a las personas a vivir con más coherencia y a entender, digamos, que esta relación que existe es una relación con la que vamos a convivir siempre, entre pensamientos, emociones y conductas, y que a veces no necesariamente tenemos que cambiar el contenido de eso, sino lo que tenemos que es buscar una flexibilidad psicológica para poder hacer frente a todo eso. Bien. Sigo aceptando algunos de sus compañeros. Voy a hablar un poquito brevemente de cuáles son el marco contextual en el que están paradas las terapias contextuales. La primera generación de terapias, pues es el conductismo clásico. Ahí nosotros tenemos el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico, a ver si se acuerdan, lo pueden escribir ahí en el WhatsApp, perdón, en el chat. Pueden escribir o pueden hablar si quieren. El condicionamiento clásico, ¿quién es el autor fundamental del condicionamiento clásico? ¿Se animan? Consentido, preferido, dijeras de Goyita. ¿Quién es el autor del condicionamiento clásico? Bueno, no, eso ya sabemos que es Darío. También se vale decir no lo sé, ¿eh? Ahí El más está. culero, Exactamente, Pablo. Skinner, Correcto, correcto, correcto. Y del condicionamiento operante, ahí por ahí alguien lo dijo. ¿Quién sería del condicionamiento operante? Por ahí lo conductual. dijeron. yo dije Skinner, pero no sé si esté bien. Sí, correcto, Aide, correcto, bienvenida. Aide, sí, exacto, Skinner. Skinner es el del condicionamiento operante. Luego, la segunda generación fue la cognitivo-conductual. Cuando aparece la psicología cognitiva, que ahí tenemos en la psicología cognitiva dos referentes importantísimos de la psicología cognitiva. ¿Se acuerdan quiénes eran esos referentes de la psicología cognitiva? Este es un poquito más difícil. Bueno, uno de ellos se llama Aaron Beck y el otro, a ver si lo recuerdan. Albert Ellis, correcto, muy bien, ahí lo dice en Cari. Bueno, estas son las terapias que habían quedado más o menos en la segunda generación y que habían nacido a partir de los años 60, 70 y que duraron mucho tiempo y siguen siendo efectivas estas terapias. Pero luego empezaron a venir nuevas terapias que son las terapias que toman el contexto y la relación con la experiencia de la persona. Y ahí en estas nos encontramos con las terapias contextuales, que son las terapias de tercera generación. Ahí tenemos lo que sería AD, que es la terapia de aceptación y compromiso, la DBT, que es la dialéctica conductual, la activación conductual y FAB, que es la psicoterapia de análisis funcional. ¿Qué vamos a ver en esta masterclass? Vamos a ver terapia de aceptación y compromiso, vamos a ver dialéctica conductual y vamos a ver activación conductual. Y vamos a ver para qué sirven, qué usos se dan en la clínica y cómo están formadas. Pero quería que entiendan ustedes más o menos cómo es el contexto, el marco contextual donde estamos parados y por qué vamos a hablar de las terapias contextuales. Bien. Voy a terminar de aceptar a algunos de sus compañeros que están ahí en sala de espera y vamos a comenzar entonces con la primera de las terapias contextuales que vamos a analizar en el día de hoy, que es la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Que en todos los libros y en todas las publicaciones la van a encontrar como ACT, como figura acá, ACT. Pregunto, ¿alguien conoce, ha escuchado o ha practicado la terapia de aceptación y compromiso?
Ok, por ahí vi una manito que decía que no. ¿Alguien la ha practicado? ¿Alguien la conoce? No, ok, ok. Bien, vamos a empezar entonces, vamos a hacer como un resumen desde cero, ¿no? ¿Qué es y qué y de qué trata la terapia de aceptación y compromiso? Vamos hacia ella entonces. Bien, la terapia de aceptación y compromiso es una terapia que ofrece un tratamiento transdiagnóstico. ¿Qué quiere decir transdiagnóstico? Que nos sirve para todo. Nos sirve para ansiedad, nos sirve para depresión, nos sirve para cualquier tipo de psicopatología o problema o cualquier trastorno que tenga la persona, podemos usar esta terapia. La terapia de aceptación y compromiso, conocida como ACT, fue creada por Steve Ace en el año 1948 y es una terapia que apunta a aumentar la flexibilidad psicológica en las personas. Las personas, lo que dice la teoría es que cuando nosotros tenemos demasiada rigidez psicológica, es decir, cuando somos muy estrictos con nuestra vida, con nuestros hábitos, con nuestras normas, con todo eso, en definitiva, tenemos mayor sufrimiento psicológico y aparecen los trastornos. Entonces, la teoría de la terapia de aceptación y compromiso dice que la falta de flexibilidad psicológica es uno de los problemas principales por los que nos enfermamos. Otro problema por el que nos enfermamos es por esta incapacidad de poder estar presente en el aquí, en el ahora, porque siempre estamos pensando en el pasado con melancolía, en el futuro con ansiedad, con angustia, y entonces el no poder estar en el momento presente nos impide también estar bien, aumenta nuestro sufrimiento psicológico. Por otro lado, otra cuestión es la falta de acción comprometida hacia los valores. Ya vamos a ver bien a qué nos referimos con los valores. No nos referimos a los valores morales, nos referimos a otro tipo de valores que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también la terapia de aceptación y compromiso toma el lenguaje como algo muy importante. El lenguaje humano es muy importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros expresamos y decimos ciertas cosas, estamos creando cierta gama de pensamiento y estructuras cerebrales condicionados por ese lenguaje. Entonces, por ejemplo, si yo digo todo el tiempo que soy un inútil, que soy una persona que nunca voy a conseguir trabajo, que soy una persona que nadie me quiere, que soy una persona infeliz, me lo termino creyendo y termino actuando en consecuencia a esa. Por eso toma mucha importancia en la terapia de sustitución y compromiso esto de las relaciones funcionales en el lenguaje humano. Y acá entra una teoría muy interesante que se llama la teoría de marcos relacionales, que es una teoría muy interesante que nos ayuda a entender y vamos a ir ver un poquito, lo vamos a ver de manera, lo vamos a tratar de hacer, es complicada la teoría de marcos relacionales, pero yo lo voy a intentar hacer y aterrizar de una manera que lo podamos entender todos, ¿ok? Bien, hasta acá vamos bien, se entiende los cuatro ejes de la terapia de aceptación y compromiso: falta de flexibilidad psicológica, incapacidad de estar en el presente, falta de acciones comprometidas y relaciones funcionales en el lenguaje humano. Vamos entonces a empezar por esta última partecita que son la teoría de los marcos relacionales para poder entender de qué se trata esto en la terapia de aceptación y compromiso. Bien, vamos. La teoría de marcos relacionales. Un segundito, me apareció ahí un mensajito. La teoría de marcos relacionales dice que nosotros como seres humanos somos la única especie en este mundo que puede hacer relación y aprender por relación, no por asociación. Antiguamente se creía que el ser humano aprendía por asociación, entonces yo te mostraba una manzana y tú asociabas, y yo comía esa manzana y tú como bebé asociabas de que esa manzana era comida. Bueno, eso es lo que se creía antiguamente. Las investigaciones han demostrado de que nosotros aprendemos por marcos relacionales. ¿Cómo es esto? Bueno, yo puedo entender que si a mí me dicen, obviamente conociendo el abecedario, me dicen de que si A es menor que B, yo puedo automáticamente intuir a través de marcos relacionales que entonces C es mayor que B y a la vez C es mayor que A y D es mayor que B y D es mayor que A. ¿Por qué? Porque hacemos marcos relacionales. Entonces, por ejemplo, de 8 objetos y sus nombres, nosotros podemos hacer más de 4000.
relaciones. ¿Y por qué ustedes se preguntarán por qué es importante esto de los marcos relacionales? Porque a través de estos marcos relacionales es donde viene gran parte del problema. Donde viene gran parte del problema. Por ejemplo, esto de los marcos relacionales explica que si yo estoy en una relación y tuve antecedentes de a lo mejor una relación tormentosa en el pasado y estoy hablando con con mi pareja y veo que mi pareja es afectuosa, a lo mejor a través de marcos relacionales yo empiezo a pensar, bueno, pero en el pasado ya tuve malas experiencias. Mi pareja anterior al comienzo fue afectuosa y después se transformó en una mala persona, en una persona que fue muy disfuncional. Y entonces, a través de marcos relacionales, yo empiezo a asociar de que, bueno, y entonces mi nueva pareja posiblemente se transforme en una persona que me haga una traición muy dolorosa como me la hicieron en el pasado. Y entonces es probable que mi pareja actual está siendo afectuosa, pero a la vez esté siendo infiel, porque mi pareja anterior me fue infiel. ¿Se entiende cómo los marcos relacionales empiezan a afectar? Es una red que nosotros hemos creado desde nuestra infancia, la red de los marcos relacionales, y es una red que, lamentablemente, con el paso del tiempo, si no sabemos usarlas adecuadamente, se vuelve en nuestra contra. Empezamos a establecer marcos relacionales en nuestra infancia, aproximadamente entre los 3 y 4 años. ¿Por qué a partir de los 3 y 4 años? Porque es cuando aparece el yo. Acá viene la explicación de por qué la amnesia infantil. La mayoría de las personas no podemos recordar cómo éramos cuando era bebé. ¿Por qué? Porque todavía no habíamos formado nuestro yo. En el momento que nosotros formamos nuestro yo y podemos diferenciar de que yo soy diferente a mi mamá y que yo soy diferente a mi papá y de que yo estoy aquí y mis papás están allá y de que existe el ahora y que existe el antes, en ese momento es cuando se apaga la amnesia infantil y empiezan a aparecer los marcos relacionales. Es decir, cuando nos damos cuenta de que detrás de nuestros ojos, pues hay una persona. Ahí se establece el yo. En ese momento es cuando empiezan todos los recuerdos porque recién se establece el yo y por eso no podemos recordar lo que pasaba en el pasado. Ahora, a partir de ese momento empezamos a hacer marcos relacionales de objetos, de cosas, de personas, pero también de situaciones. A partir de ese momento empezamos a entender la vida a través de las situaciones y las vivencias que vamos haciendo y haciendo marcos relacionales. Estos marcos relacionales nos llevan a conformar una personalidad dentro de nuestro cerebro que en la terapia aceptación y compromiso se le conoce un poquito como el dictador interno o como el crítico interno, ¿no? ¿Por qué? Porque estos marcos relacionales nos permiten establecer relaciones como las que yo dije anteriormente, ¿no? Que si mi pareja actual es buena, posiblemente mi pareja sea infiel porque en el pasado fue infiel. Hace marcos relacionales en nuestro cerebro. Estos marcos relacionales son muy buenos para que nosotros podamos estudiar, para el aprendizaje, para poder socializar, para poder conocer el mundo. Son muy útiles, pero en la vida diaria se vuelve una estructura que nos lleva un poquito hacia la disfuncionalidad. Y si tenemos vivencias invalidantes en nuestra infancia, en nuestra adolescencia o en nuestra adultez, pues con más razón se van volviendo más disfuncionales estos marcos relacionales, ¿ok? Y entonces aparece esta figura muy clave en la terapia de aceptación y compromiso que se le llama el dictador interno, que nace en el mismo momento en el que nosotros podemos resolver problemas. Nace con los marcos relacionales. Hace su operación el dictador interno y en cuanto empezamos nosotros a crear nuestra historia de quiénes somos, empezamos a compararnos con los demás y además con los ideales de la sociedad. Y a veces ahí empiezan a aparecer conflictos entre lo que yo quiero ser, lo que la sociedad me pide, entre lo que son las otras personas y lo que soy yo. Ahí es donde los marcos disfuncionales, los marcos relacionales se van volviendo disfuncionales. Ahora, el problema es que mientras más fusionados estemos con este dictador interno o con este crítico interno, más infelicidad vamos a tener y más rigidez psicológica. Recuerden que a mayor rigidez psicológica, mayor sufrimiento. Les pregunto para ver si todos entendemos el mismo lenguaje. ¿Todos entendemos de qué hablamos cuando hablamos de rigidez psicológica? ¿Se entiende?
Ok. Naomi dice que sí. ¿Alguien más? Ok, ok. Rigidez psicológica, pues es esto de ser demasiado estructurado, de ser demasiado rígido con todo, de que yo tengo que ser de tal manera, de que las demás personas deben de ser de tal manera, y empiezo a generar demandas internas, demandas hacia mí mismo de cómo debo ser yo, demandas a las personas de cómo deben ser las personas y demandas de cómo debe ser la vida. Hasta incluso establezco demandas, la vida tiene que ser de tal manera. Por ejemplo, una frase clásica. Yo soy buena persona, entonces a mí me tiene que ir bien, la vida me tiene que devolver porque yo soy buena persona. Esa es una demanda inflexible y rígida, ¿no? Entonces, esos son algunos de los ejemplos de cómo se establece esa rigidez psicológica. Ahora, en todos esos patrones de rigidez psicológica entra el dictador interno. Bien, continuamos. Una de las claves es en la terapia de aceptación y compromiso es el uso de metáforas. ¿Por qué es importante el uso de metáforas? Porque las metáforas nos ayudan a cambiar un poquito la estructura del lenguaje. Recuerdan que les dije que la terapia de aceptación y compromiso le da demasiada importancia al lenguaje. ¿Por qué le da demasiada importancia al lenguaje? Porque pues nos está definiendo como personas y nos está definiendo con nuestra conducta y cómo somos, ¿no? Entonces, cuando las metáforas nos ayudan a que la persona pueda interpretar y ver las cosas de otra manera. Por eso usamos muchas metáforas en ACT. Y si ustedes quieren conocer metáforas en ACT, pueden buscar así tal cual, metáforas en ACT o en terapia de aceptación y compromiso ejemplos de metáforas y van a encontrar muchas para usar en su uso clínico, muchísimas metáforas. Y esas metáforas las pueden meter dentro de su terapia, incluso si no practican la terapia de solución y compromiso, pueden usar esas metáforas para trabajar con los pacientes como una técnica adicional. Recuerden que es importante a veces tomar un poco de cada cosa y usarla en nuestra terapia y en nuestro uso clínico. El doctor Venancio dice, la rigidez psicológica es el peor enemigo que nos buscamos y nos volvemos insoportables a los demás. Es correcto, sí, pero además suma mucho sufrimiento psicológico. Excelente, doctor Venancio. Suma mucho, mucho sufrimiento psicológico y eso nos hace sentir mal. Bien. Ahora vamos a ver en qué consiste la terapia de aceptación y compromiso. Vimos para qué sirve, vimos qué son los marcos relacionales, vimos el uso de las metáforas, pero ahora vamos a ver cómo es el marco teórico de la terapia de aceptación y compromiso con una imagen que se le conoce como el hexaflex de la terapia de aceptación y compromiso, que es muy interesante para poder entender cómo funciona esta terapia, nos ayuda a entenderla. Bien, vamos a ella a el Hexaflex de la terapia de aceptación y compromiso. Bueno, este es el Hexaflex. Eh, lo que nos dice la terapia de aceptación y compromiso es que si nosotros logramos hacer estas 6 cosas que aparecen aquí en la terapia con el paciente, logramos que el paciente tenga flexibilidad psicológica. Entonces, lo que tenemos que trabajar son 6 puntos que están interrelacionados uno con uno. Es decir, la teoría dice que si falta uno o no está trabajado uno de estos puntos, pues la persona tiende a tener mayor rigidez psicológica. Entonces, en la medida que trabaje y tenga de forma equilibrada estos 6 puntos, va a tener mayor flexibilidad psicológica. Y los vamos a ver. Primero hago un resumen muy sencillo de cada uno y luego los vamos viendo punto por punto. ¿Ok? Bien. La primera es atención flexible al presente. Les pregunto, a qué les dice a ustedes cuando hablamos de atención flexible al presente? ¿Qué significa flexible? ¿A qué nos referimos con flexible? ¿Qué les parece? Enfocarse en el presente, dice Ida, a ver si se le ocurre alguna otra cuestión. A concentrarnos en el ahora y no engancharnos al pasado o al futuro. Buen punto. ¿Se les ocurre alguna otra cosa? A no ser tan duros con nosotros mismos. Excelente, Roxana. Excelente. Eh, Atención flexible al presente quiere decir de que yo voy a estar en el momento presente, pero también tengo que aceptar que el malestar también puede estar en el momento presente.
¿Por qué? Y esto se contradice un poco con otras teorías, por ejemplo, de la psicología positiva o teorías un poco espirituales que te dicen que si estás en el momento presente nada malo te va a pasar. Nosotros en la terapia de aceptación y compromiso decimos de que el malestar puede estar presente también en el momento presente. Obviamente, no me tengo que enfocar en el pasado, como dicen ustedes, no me tengo que enfocar en el futuro. Tengo que estar en el presente, pero de manera flexible, es decir, aceptando de que también a veces el malestar puede estar en el momento presente. Puedo estar en el momento presente, intentar estar en el momento presente y sentirme mal igual, o tener un dolor, o tener alguna circunstancia que me está afligiendo. Entonces, estar en el presente de manera flexible implica también aceptar el malestar. Bueno, acá Aide menciona el mindfulness. El mindfulness es una terapia, es una técnica que se usa muchísimo también en la terapia de solución y compromiso. ¿Por qué? Porque nos ayuda justamente a estar presentes en el momento presente de manera flexible. Bien, una vez que tenemos la atención flexible al presente, eh, Venancio dice como decir que no hay nada bueno ni nada malo. No entiendo bien a qué te refieres, Venancio, si lo puedes explicar un poquito más. Aparte, luego lo vamos a ver con más detenimiento a vivir, a estar en el presente de manera flexible. La aceptación es fundamental dentro de este trabajo. ¿Por qué? Porque la aceptación nos permite a nosotros trabajar el hecho de aceptar de que la vida tiene problemas, tiene dificultades, todos vamos a pasar por dificultades, todos vamos a pasar por problemas y todos vamos a pasar por adversidad. Ahora, en la medida que nosotros aceptemos que el malestar es parte de nuestra vida y hagamos una aceptación genuina, que ya vamos a ver en qué consiste eso, vamos a ser mucho más flexibles. Vamos a abandonar la rigidez psicológica. Luego viene un punto interesante que es la defusión, que es lo opuesto de estar fusionados mentalmente, la defusión cognitiva. Luego viene, que ya lo vamos a ver con más detalle, luego viene el yo como contexto, que el yo como contexto es muy interesante porque el opuesto del yo como contexto es el yo contextualizado, que es ese yo que, no, que nos vamos creando con nuestra personalidad y que a veces se vuelve rígido. Entonces, por ejemplo, si en mi vida todo el mundo me dijo que yo no era inteligente, o personas importantes me dijeron no, que no era inteligente, me lo creí y ahora es parte de mi personalidad. Entonces digo, bueno, no, ¿por qué voy a estudiar si yo no soy inteligente? Entonces voy construyendo ese yo contextualizado y el opuesto es el yo como contexto que lo vamos a ver ahorita con más detalle. Luego vienen las acciones comprometidas. Las acciones comprometidas van dirigidas a todas estas cosas y viene la clarificación de valores que ya vamos a ver qué son los valores en la terapia de aceptación y compromiso. Bien. Dice Venancio, quise decir que a veces creemos que en nuestra vida todo tiene que ser bueno, pues de lo contrario siento que estoy mal. Claro, bueno, ese es un grave error. Mientras menos aceptamos el malestar, nos volvemos más vulnerables. Y es un problema, de hecho, es un trastorno dentro de la psicología que se llama trastorno de evitación experiencial. Es decir, cuando yo evito todo lo que me genera malestar, todo lo que me genera incomodidad, todo lo que me genera ansiedad, lo corro porque no lo quiero pasar. Y entonces me quedo en mi zona de confort, pero en esa zona de confort no tengo crecimiento. Y al contrario, en lugar de volverme más fuerte, me vuelvo más vulnerable. En cambio, cuando yo me acerco al malestar, lo atravieso, lo acepto al malestar y digo, bueno, me tocó esto, lo tengo que atravesar, me vuelvo más fuerte. Me hago inmune al malestar, voy creciendo y me voy haciendo cada vez más fuerte. Entonces, un buen punto el que toca Venancio de que a veces pasa esto, ¿no? Que nos creemos que nuestra vida siempre tiene que ser maravillosa, que tenemos, y caemos en esto casi hedonista, ¿no? De que todo tiene que estar bien, cuando en realidad la vida es azarosa y la vida está llena de problemas. Bien, continuamos. Vamos entonces con el primer viraje. De todos estos vamos a ir viendo los virajes. El primer viraje es la difusión. Vamos a empezar por la difusión. Esto se puede abordar de cualquier manera, no quiere decir que el primer viraje sí o sí tenga que ser la difusión, puede ser cualquiera, pero acá lo vamos a ir haciendo un poquito mezclado y vamos a ir trabajando. Vamos a empezar entonces con el primer viraje que es la difusión. Bien. ¿Qué es la difusión cognitiva? Para poder entender qué es la difusión cognitiva, lo primero que tenemos que entender es la fusión cognitiva. ¿Qué es la fusión cognitiva? Cuando estoy muy fusionado con mis pensamientos. Entonces, si mi cerebro dice soy un idiota, yo le creo que mi cerebro, que yo soy un idiota.
Si mi cerebro dice que yo no sirvo para nada, yo le creo que no sirvo para nada. Si mi cerebro dice de que lo que me está pasando es terrible, yo le creo lo que dice. Estoy demasiado funcionado con mis pensamientos. Cuando estoy muy fusionado con mis pensamientos, tengo mucha rigidez psicológica. La difusión es lo opuesto. Y la difusión no pretende eliminar los pensamientos negativos. No podemos, según la terapia de aceptación y compromiso, no se puede eliminar los pensamientos negativos o los pensamientos obsesivos, sino que lo que trata de hacer la terapia de aceptación y compromiso es que la persona se dé cuenta cuándo está hablando su dictador interno o su crítico interno y cuándo no. Simplemente como eso es la difusión, darme cuenta cuándo está hablando mi dictador interno, que generalmente cuando aparece más el dictador interno, les pregunto, ¿cuándo creen que aparece más el dictador interno en nuestra vida? ¿Cuándo creen que aparece más? En situaciones estresantes, en situaciones desafiantes. ¿Por qué? Porque empieza aparece una emocionalidad muy alta y esas emociones capturan nuestro cerebro. Entonces nos volvemos ahí eh, como aparece ese dictador y ese dictador empieza a decir cosas y cosas y cosas y cosas. Fíjate, Aide, que no, en el contexto del psicoanálisis, el super yo es más aquel que tiene que controlar, regular lo que yo hago, es diferente, no sería, no hay una homologación con el super yo. El dictador interno es el que se crea a través de los marcos relacionales, según esta terapia, y es el que nos ayuda, digamos, a veces a resolver problemas, es muy bueno para resolver problemas, pero es muy malo para la vida diaria, para cuando tenemos un problema, una emoción, porque ustedes se darán cuenta, cuando tienen un problema, ¿qué es lo primero que piensan? ¿Aparecen pensamientos positivos? Exactamente, el super yo es como la conciencia moralista o moralizadora, pero no tiene que ver en este caso con la terapia de aceptación y compromiso. Eh, ¿Qué es lo primero cuando tienen un problema, qué es lo primero que piensan? ¿Cosas positivas o cosas negativas? Si no lo tienen bien trabajado y si tienen rigidez psicológica, ¿qué es lo primero que va a aparecer? Pensamientos negativos. Incluso a veces pensamientos intrusivos que yo ni siquiera los elaboro y aparecen ahí. Tac, tac. Tuve una discusión con mi jefe y aparece, me va a echar, ahora le voy a tener que aguantar todos los días así. ¿Cómo voy aparecen solo esos pensamientos, son como pensamientos intrusivos. Claro, nos ponemos a la defensiva. Y ahí es cuando automáticamente nos fusionamos, porque todo lo que dice nuestro cerebro nosotros lo tomamos como verdades absolutas. Y lo que dice la teoría de las terapias de asociación y compromiso es que ahí está actuando el dictador interno o el crítico interno que nosotros creamos a través de marcos relacionales y a través de nuestras experiencias a lo largo de la vida. Y vamos a hacer un pequeño test de qué tan fusionados estamos para que podamos ver qué tanto nos fusionamos con los pensamientos. Es un test muy cortito que tiene 7 preguntas y lo vamos a ver ahorita. Perdón. Bien, esto es de frecuencia, es un test de frecuencia con una escala Likert de frecuencia, donde 1 significa que nunca es verdad, 2 significa que muy raramente es verdad, 3 que raramente es verdad, 4 que a veces es verdad, 5 que frecuentemente es verdad, 6 que casi siempre es verdad y 7 siempre es verdad. Bien, entonces yo hago la afirmación y ustedes pónganse el puntaje que crean, desde nunca a siempre es verdad, ¿ok? Bien, entonces... Mis pensamientos me causan angustia o dolor emocional. ¿Qué tanto en la escala del 1 al 7? Pónganselo ustedes solitos a esto y luego si quieren nos comparten. Pero fíjense que del 1 al 7 yo pongo qué tanto esto es verdad. Bien, la segunda dice, me quedo tan enganchado a mis pensamientos que no soy capaz de hacer las cosas que más quiero hacer. La 3 dice, analizo las situaciones demasiado hasta el punto que no me resulta útil. Esto de la rumia que estamos analizando y analizando y analizando. Bien, lucho contra mis pensamientos. El punto número 4. El punto número 5. Me enfado conmigo mismo por tener determinados pensamientos. A veces nos aparecen pensamientos, incluso pensamientos intrusivos que nosotros podemos a veces catalogar como horribles, pero aparecen. Y entonces a veces nos enfadamos con nosotros mismos por determinados pensamientos. El 6 tiendo a enredarme mucho en mis pensamientos y el 7 me resulta muy difícil dejar pasar los pensamientos molestos, incluso cuando sé que hacerlo me ayudaría. Ahora,
¿Qué hago con este test? Una vez que contesté todas las preguntas, sumo. A mayor puntaje, acá no hay un punto que digamos, a partir de acá estoy fusionado, no. A mayor puntaje tengo mayor fusión cognitiva, es decir, estoy más fusionado con ese crítico interno, con ese dictador interno. A menor puntaje, estoy menos fusionado con mi crítico interno. ¿Ok? ¿Alguien lo pudo hacer y quiere poner el puntaje que obtuvo? Ok. Venancio obtuvo 9 puntos, lo que indica que quizás tiene baja fusión cognitiva, baja fusión cognitiva. ¿Hay alguien más que lo haya hecho aparte del doctor Venancio? Si no, no importa. Luego, si no lo pudieron seguir al test o algo, luego lo pueden ver en la grabación. Ok. Roxana, por ejemplo, obtuvo 36. 36 es un puntaje alto de fusión. Es un puntaje alto de fusión. Y lo máximo que nosotros podemos obtener en este puntaje es 49. Fíjense que Roxana acá nos comparte que tiene 36. Entonces tiene más tendencia a fusionarse. ¿Esto es malo? A ver, no, no es malo. Quiere decir que tengo que trabajar, simplemente. Ok, Paola nos comparte que también tuvo un puntaje muy alto. Bien, esta es la primera parte que nos permite a nosotros entender qué tan fusionados estamos. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos la difusión? Se preguntarán ustedes. Bueno, vamos a la parte de la difusión. Hay algunos ejercicios de fusión cognitivos que son muy simples. Obviamente en esta masterclass no podemos profundizar en cada cosa, pero yo le voy a dar algunos ejercicios que son muy simples que ustedes pueden trabajar en su casa para poder, y pueden trabajar también, imagino que todos ustedes son terapeutas o la mayoría, entonces pueden trabajar ustedes con sus pacientes esto de la difusión cognitiva. Bien. Los ejercicios iniciales de difusión cognitiva son aquellos de empezar a reemplazar el yo pienso o creo por mi cerebro dice. Es algo que tenemos que trabajar mucho con los pacientes. En lugar de que el paciente nos diga yo pienso que soy un inútil, yo pienso que no sirvo para nada, yo pienso que nunca voy a conseguir trabajo, yo pienso que nunca voy a tener una buena vida, empezar a educar al paciente que el paciente empiece a hablar mi cerebro dice. O sea, automáticamente me estoy difusionando del cerebro. Me estoy difusionando del cerebro. ¿Por qué? Porque estoy diciendo mi cerebro. Yo estoy entendiendo que yo soy un recipiente mucho más grande que mi cerebro. El pensamiento es un proceso cognitivo de más de 20 procesos cognitivos. Entonces, cuando yo empiezo a decir mi cerebro dice, ya me empiezo a separar. Con algo tan simple como eso, y ahí es donde tenemos que educar en el lenguaje al paciente. ¿Se acuerdan que yo les dije que la terapia de asociación y compromiso pone mucho acento en el lenguaje? Bueno, no es lo mismo decir yo pienso que soy tal cosa a decir mi cerebro dice que soy tal cosa. O sea, ahí empezamos a educar al paciente de a poco. Bien. Es como delegar la fusión al cerebro. Claro, es como decir que, no tanto como delegar, sino como darme cuenta de que ese crítico interno aparece cuando yo estoy mal y aparecen esos pensamientos negativos, y darme cuenta que es ese crítico interno el que está hablando a través de mi cerebro, por supuesto. Entonces, una primera parte es correrme y decir, bueno, y también es válido decir, mi crítico interno dice tal cosa. Otra cuestión interesante es poner nombre a mi cerebro. Y acá es algo muy curioso. Algunos pacientes le ponen el nombre a veces de los papás, el nombre de la mamá, el nombre de alguna tía. ¿Por qué? Porque a veces su cerebro tiende a decir cosas muy similares a lo que dirían sus padres, sus tíos, ¿no? Entonces, ponerle nombre al cerebro como ejercicio terapéutico dentro de la terapia es muy interesante. Incluso a veces yo a algunos pacientes les hago dibujar, que me dibujen cómo creen que es ese crítico interno. Que me lo dibujen, que lo dibujen y lo hacemos como dibujo para que la persona entienda que se tiene que separar de ese crítico interno, tiene que defusionarse de ese crítico interno. Otra cuestión interesante, por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar la terapia de aceptación y compromiso, una de las primeras cosas que cuando hacemos diplomado de terapia de aceptación y compromiso, que nos dicen es, bueno, a ver, póntele nombre a tu cerebro. Yo le puse Mr. Spock. Los que son de la vieja escuela lo van a conocer porque es un personaje de Star Trek que era un personaje que no tiene emociones y que usa mucho la lógica. Y tiene sentido para mí eso porque yo decía, Mr. Spock dice tal cosa porque justamente el crítico interno es alguien que va de una lógica, pero una lógica mala vida. Es una lógica basada en marcos relacionales que no tienen esos marcos relacionales una vericidad, ¿no? Sino que lo hemos creado a través de nuestras vivencias, nuestras invalidaciones y todo eso, ¿no?
Entonces, ponerle nombre al cerebro es algo que hacemos dentro de la terapia para que la persona se fusione un poco más todavía, se separe un poco más de ese crítico interno y se dé cuenta de que muchas veces el que abra es el cerebro que está contaminado por las emociones o que está capturado por las emociones y no soy yo, yo soy mucho más que eso. Yo soy un recipiente que tiene emociones, que tiene procesos cognitivos, que tiene sentimientos, que tiene receptores, que tiene de todo. Yo soy eso, soy mucho más, soy un recipiente enorme. Y el pensamiento es una parte de lo que está dentro de ese recipiente. Pero lamentablemente tenemos la costumbre de pensar de que todo lo que nosotros pensamos es real y que así es nuestro cerebro. Y otro ejercicio interesante que podemos hacer en terapia con nuestros pacientes es, por ejemplo, usar un cartel de, mi nombre es Walter, ¿no? Walter, creo que estás exagerando. Yo a esto le digo a mis pacientes, usen ese cartel, ténganlo en el celular, ténganlo en el bolsillo escrito, ténganlo en alguna parte. Cuando ustedes se están sintiendo incómodos, sacan ese papelito, lo leen o miran el celular donde está ese cartelito. O a veces simplemente si estoy con gente toco ese papelito para saber lo que dice, ¿no? Simplemente lo toco. Y me acuerdo que ese papel dice, Walter, creo que estás exagerando. Entonces, ¿qué pasa? Ese Walter que está exagerando en ese momento, al revés, perdón, el Walter funcional, el que viene a terapia, el que quiere cambiar su vida, le está diciendo a ese Walter que en ese momento está diciendo esas cosas que se calme. Y automáticamente se está defusionando esos problemas. ¿Se entienden estos ejercicios de difusión cognitiva? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, acá nos dice Venancio que no sabía que eso podía hacerse. Yo lo había hecho hace muchos años. Se llama Super Trooper, que es el nombre de la canción de ABBA, sí, la conozco. Lo hice porque es una forma de autopercibirme que yo puedo. Así programé la IA para que me llamen. ¿Ok? ¿Ok? Gracias por tu experiencia, Venancio. Pero sí, todo esto que yo les estoy enseñando, tienen que entender que son terapias basadas en evidencia, que la terapia de aceptación y compromiso tiene más de 1000 estudios científicos que demuestran de que estas cosas, aunque parezcan sencillas, funcionan funcionan en el paciente. Obviamente hay muchas más técnicas. Acá no nos da tiempo para poder abordarlo, pero los invito a que busquen técnicas de difusión, la pueden buscar en internet, le pueden preguntar a inteligencia artificial y van a ver que hay muchas técnicas de difusión cognitivas que pueden trabajar con ustedes mismos y con sus pacientes. Yo siempre también le digo a todos los que toman mis cursos que primero lo practiquen uno. Para poder entender lo difícil que es llegar a una difusión cognitiva, primero lo tengo que practicar yo y luego hacerlo practicar a mis pacientes. Bien. Continuamos. Ya vimos el primer viraje. Vamos al segundo viraje, el yo como contexto. El yo como contexto es esto de que nosotros hemos ido creando una personalidad a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy común en pacientes depresivos. ¿Qué pasa? Cuando el paciente es depresivo y van pasando los años, no consigue trabajo, no puede terminar un estudio y todo esto, ¿qué pasa? ¿La familia cómo lo va tildando? ¿Cómo tildan a una persona que no estudia, que no trabaja y que es depresivo? ¿Cómo llegan a tildarlo la familia? De vago, correcto. De vago, de flojo, de que no quiere hacer las cosas. ¿Y qué pasa? A la persona tanto se lo repiten que se lo va creyendo y lo va construyendo dentro de sus marcos refaccionales, que es un fracasado. Se compran esto las personas. Y luego la persona ni siquiera quiere intentar ir a una entrevista laboral, no quiere a enviar un currículum vitae, no quiere hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque se compra esto de que ya soy un fracasado, que soy un vago, que soy un flojo y va formando ese yo contextual, ese yo contextualizado, que es ese yo que se forma a través de la personalidad, a través de nuestras vivencias. Ese es un ejemplo, hay miles de ejemplos. Hay otras personas, por ejemplo, dentro de la familia nosotros podemos ubicar rápidamente en nuestra familia qué yo contextualizado tiene cada uno, porque seguro que tengo un hermano que se preocupa demasiado, o tengo un hermano que no le gusta trabajar, o tengo un papá que es autoritario. Entonces, ese tipo de personalidad que han ido formando a lo largo de la vida
es la personalidad que los refleja y los demás lo ven así y los demás validan esa personalidad o ayudan a formar esa personalidad. Ese es el yo contextualizado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vienen los pacientes a terapia, nosotros les decimos, bueno, no, el yo contextualizado es lo que tú formaste a lo largo de tu vida. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene 70 años. Bueno, cumplió 71 este año, pero cuando empezó conmigo tenía 70 años. Y él vino por una cuestión de que tenía mucha irritabilidad. Y a veces la irritabilidad, la base de la irritabilidad es que debajo hay una depresión y la persona no se da cuenta. La persona simplemente vivo irritable todo el día y en el caso de él descubrimos que tenía una depresión muy profunda de muchos años, ¿no? Y lo primero que él me dijo es que yo soy así, toda la vida fui irritable y yo no voy a cambiar. Eso era un yo contextualizado, que él se había creído que era así y que no podía cambiar. Y justamente a través de la terapia de aceptación y compromiso empezamos a entender de que uno no es así. Uno cree que es así y puede hacer cambios con respecto a eso. Puede mejorar ciertas cosas de uno. Y eso es lo que nosotros llamamos el yo como contexto. Es decir, el yo como contexto es un yo flexible, que de momentos puede ser de hierro, de momentos tiene que ser de cristal, de momentos puede ser de bronce, pero es un yo que se va adaptando a las circunstancias. Y mientras más yo permita que ese yo se vaya adaptando a las circunstancias, mejor me voy a sentir. ¿Ok? Para entender un poquito el yo como contexto, vamos a hacer un pequeño ejercicio, que me gustaría hacerlo con ustedes, que se llama soy y no soy. Les voy a pedir que si tienen para anotar, apunten tres cosas que ustedes creen que son. Tres cosas que creen que son, en principio de lugar. ¿Qué tres cosas soy? Si yo les pregunto qué son ustedes, ¿qué soy? O cómo soy. También podría ser eso, cómo soy. Algunas personas pueden llegar a decir, bueno, soy un poco perfeccionista, soy exigente, pues soy un poco flojo, soy así, soy... Piensen en tres cosas que son. Y una vez que lo tengan apuntado, me dicen listo. Ok, Karen dice listo. ¿Alguien más? Esperamos un par más que lo pongan, listo. Tres cosas que soy. Ok, el doctor no se puso listo. Bien. Ahora solo les invito a ustedes, ahí también Paola y Ida también, gracias. Gracias por participar. Dice Roxana también, bien. Yo ahora les pregunto y respondan a estas preguntas. Lean lo que ustedes pusieron de soy. Ahora les pregunto, ¿son así siempre? ¿En todas partes? ¿Con todo el mundo? ¿Y sin excepción? Me gustaría que respondan si sí o si no en la... La respuesta a esta pregunta es un sí o un no. ¿Soy así siempre? ¿En todas partes? ¿Con todo el mundo? ¿Sin excepción? Ok. La mayoría de las personas vamos a contestar que no a esta pregunta. Porque cuando nosotros, ahí es donde empezamos a romper el yo contextualizado. Porque la mayoría de las personas somos de tal manera a veces en ciertas circunstancias, pero en otras nos sorprendemos siendo de otra manera. A veces, por ejemplo, un hijo, y esto es muy común, a veces puede ser muy violento con sus papás dentro de la casa y después va al trabajo y es el mejor compañero de trabajo, ¿no? Entonces, a veces nos creemos que somos de tal manera, pero cuando empezamos a hacernos este tipo de preguntas, empezamos a romper ese yo contextualizado. ¿A quién puso sí? No sé si Karen nos quiere compartir qué era lo que habías anotado. O una sola cosa, por ejemplo, que habías anotado, si quieres, ¿no? Eh, para ver que realmente por qué crees que, que sos que eres así todo el tiempo. Y también, doctor Venancio, leal, divertida y comprometida. Ok, ok, leal, divertida y comprometida. Y te vuelvo a preguntar, y amplío un poco esta pregunta, Karen. ¿Y has sido comprometida a lo largo de toda tu vida siempre? ¿A lo largo de toda tu vida o es algo que has aprendido? Lo mismo para Venancio, que dice, soy disciplinado, comunicativo y asertivo. ¿Ha sido así siempre o es algo que has ido aprendiendo?
Ok, Karen, si tú te encuentras en la calle con una persona que te pelea sin que tú tengas ninguna razón, ¿vas a ser divertida en ese momento, Karen? Bueno, ahí se rompe entonces el esquema de que siempre soy divertida, ¿no? Esto es lo que yo digo, que el primer paso para romper el yo contextualizado es empezar a darme cuenta de que realmente no soy siempre como digo que soy. Es ahí donde tengo que empezar a romper el yo contextualizado. Y eso que ustedes pusieron caracteres positivos, tanto Venancio como Karen, pero no siempre podemos ser de esa manera. En diferentes circunstancias vamos a ser de otra manera. Y este es un ejercicio que podemos empezar a hacer con nuestros pacientes para que empiecen a darse cuenta de que esa estructura que tienen hay que romperla. Es una estructura muy rígida, decir que yo soy de tal manera. ¿Ok? Y doctor Venancio dice, no siempre, pero decidí ser así desde hace mucho tiempo. Bueno, el no siempre quiere decir que en algún momento eso no estuvo. Ahora, y también amplío la pregunta, por ejemplo, comunicativo y asertivo y disciplinado, esto quizás a lo mejor, Venancio, se puede romper en alguna circunstancia. Quizás no has tenido la oportunidad de que esto pase, pero en alguna circunstancia, en alguna invalidación, en alguna adversidad, puede ser que te cueste ser disciplinado, comunicativo y asertivo, ¿no? Entonces ahí se rompe eso, ¿ok? Eh, y Venancio dice, antes era exigente, autoexigente y respondía siempre. Bueno, se ve que, por ejemplo, en el caso del doctor Venancio hay mucho trabajo interno, ¿no? Y ha podido lograr ciertas cosas, y, pero no se compren eso, y esto va para todos, no se compren esto de que yo tengo que ser o soy de tal manera, porque pues eso, la realidad es que eso, en lugar de llevarnos a la flexibilidad psicológica, nos lleva a la rigidez psicológica. Bien. Karen, no sé si entendiste el punto en el que yo te dije de que, pues en definitiva, no siempre podemos ser divertidos, ¿ok? Bien, con respecto a esto del yo como contexto, cuando hacemos cursos en vivo de terapia, aceptación y compromiso, yo a veces hago un ejercicio muy bonito, que es que le digo a cada uno que se pare frente a su compañero, que tome un cartel y que en su cartel anote ese yo que le han cargado o ese yo que se ha autocargado, ¿no? Por ejemplo, esto que decía el doctor Venancio, ¿no? Bueno, soy autoexigente. Ser autoexigente es una carga muy pesada, ¿no? Entonces yo les hago que se paren frente a su compañero y que vean el cartel de su compañero y que su compañero vea su cartel. ¿Para qué? Para que entiendan con lo que van cargando. Y hay personas que ponen cosas tranquilas como esto de ser autoexigente y hay otras personas que ponen soy un enfermo, soy un vago, soy mala persona, porque son cosas con las que han cargado toda la vida o le han hecho creer. Yo tengo pacientes que me dicen, yo soy la mala en mi casa. Todos piensan que yo soy la mala en mi casa. Y ya me pusieron el mote que yo soy la mala. Y tengo que cargar con eso que soy la mala, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio muy interesante y que lo podemos hacer con el paciente, ¿no? A veces esto de decir, bueno, a ver, hazte tu cartel y carga tu cartel. A ver esa carga emocional que tiene esto para ti. Y el shock como contexto es uno de los virajes más difíciles de trabajar, porque está muy, muy, muy enraizado en la personalidad, pero es algo que se tiene que trabajar. Hay muchos ejercicios, yo también los invito a que googleen o le pidan a la inteligencia artificial ejercicios para trabajar el shock como contexto dentro de la terapia de aceptación y compromiso o dentro de ACT, como la conocemos, y ahí van a encontrar muchos ejercicios. No podemos profundizar, porque son muchas cosas las que tenemos que ver hoy. Vamos a pasar al tercer viraje, que es la aceptación. Y algo importante dentro de la aceptación es entender que la aceptación no es resignación. Ahí estamos en un error. Generalmente caemos en el error de que, bueno, pues ya es lo que me tocó, esa es la vida que tengo. Eso se parece más al tipo de persona que dice, yo tengo mala suerte y ya, ¿no? Eso no es aceptación. La aceptación es tomar conciencia del malestar, tomar conciencia del dolor, de la incomodidad y dirigirme hacia ello, abrazar esa incomodidad, atravesarla, experimentarla. Fíjese que es muy diferente. Si yo me resigno, me quedo acá en mi zona de confort y ya no salgo. Me quedo ahí encerradito en mi zona de confort. Si yo acepto, lo atravieso. Digo, bueno, atravieso esto,
porque del otro lado veo aprendizaje, del otro lado veo algo positivo, ¿no? Entonces, la aceptación como viraje es muy importante y es muy importante dentro de la terapia, porque virar hacia la aceptación nos permite admitir que todo lo que hemos hecho hasta ahora que llegamos a terapia generalmente es parte del problema. Muchas veces no es el problema las circunstancias que yo estoy viviendo, sino lo que yo hago para resolver esas circunstancias. Y entonces aceptar que lo que yo estoy haciendo es parte del problema es permitirnos cambiar, ¿no? Entonces, el viraje de la aceptación es muy importante. Ahora, estos tres virajes que acabamos de ver como el yo como contexto, la difusión y la aceptación, así como el estar presente de manera flexible, todos se pueden trabajar con una técnica que mencionaron acá hace poquito, que es una técnica muy importante que lo usamos prácticamente ya todos los psicólogos porque tiene mucha evidencia científica, que es el mindfulness. El mindfulness nos ayuda a tener más aceptación, nos ayuda a tener más tolerancia a la frustración, nos ayuda a aceptar que lo que estamos haciendo quizás no es lo que funciona y buscar algo que sí funciona, ¿no? El mindfulness es muy importante para trabajar esto. Si ustedes no tienen más formación en mindfulness, yo los invito a que se formen en mindfulness porque es algo imprescindible hoy en el uso de la terapia cotidiana. Bien. ¿Se entendió la aceptación? Vamos a ver algunos ejercicios de aceptación. Voy a admitir a alguno de compañeros. Gracias, Paula. Bien, vamos a ver algunos ejercicios de aceptación. Una de las primeras cosas para trabajar la aceptación es, por ejemplo, elegir algo que a mí me cueste sentir. Por ejemplo, pensar en una emoción que es una emoción típica que me incomoda. Puede ser la ansiedad, puede ser la angustia, puede ser el miedo, puede ser la frustración, puede ser la irritabilidad. Y entonces pensar en esa tipo de... Ese es el primer paso en este ejercicio. Pensar, elijo una emoción que a mí siempre me incomoda. Por ejemplo, el malestar, la ansiedad. Piensen en alguna emoción así que ustedes tienen, ¿no? Eh, Ahora le vamos a poner el segundo punto, es ponerle nombre a eso que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo enojo, estoy pensando que voy a volver a fallar, estoy pensando que no soy lo suficientemente bueno, estoy pensando que la vida no tiene sentido, estoy pensando, bueno, lo que ustedes quieran pensar relacionado con esa emoción o pensamiento que gestioné originalmente. Bien. Luego observo eso sin juzgar. ¿Qué quiere decir observar sin juzgar? No me voy a meter a pensar de que esa emoción es desagradable, buena, mala, no. Lo que voy a hacer con esa emoción, voy a activar mi mirada de principiante, como si yo la fuera a ver por una película o como si yo fuera a ser un curioso que voy a ver un análisis con esto, ¿no? Y entonces lo que voy a pensar es, ¿dónde siento esa emoción? ¿En qué parte de mi cuerpo siento esa emoción? ¿La siento acá en el cuello? ¿La siento en el pecho? ¿La siento en el estómago? ¿La siento en los genitales, en las piernas? ¿Dónde siento esa emoción? ¿Cómo se siente? ¿Qué forma tiene esa emoción? ¿Qué color tienes? Acabo de usar la imaginación. ¿Qué color tiene esa emoción? ¿Color rojo, negro, azul? ¿Qué color tiene esa emoción que está ahí presente dentro de mí? Por ejemplo, puedo decir, lo siento como un nudo en el estómago. Y siempre cuando pienso esto, para no caer en la parte que juzgo, es incómodo, pero puedo tolerarlo. Luego paso a una parte importante que es respirar y hacer espacio. Respirar profundo como para traer un poco de relajación a eso y exhalo. Respiro profundo y exhalo. Y cuando exhalo, lo que yo imagino cuando exhalo es que estoy creando un espacio neutro, donde no está la emoción. Y entonces me pregunto, bueno, esa emoción se ha ido, esa emoción se ha achicado o yo creé espacio donde no está la emoción. Por ejemplo, yo siento emoción en el nudo, un nudo en el estómago. ¿Qué siento acá en la frente? ¿Qué siento acá en el cuello? Ahí no está la emoción. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Trasladar un poquito esa sensación neutra hacia esa emoción. Me tengo que preguntar qué hay detrás de esa frontera de esa emoción. Esta técnica que estamos haciendo es una técnica de aceptación y de regulación emocional mezclada con mindfulness. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir yo una vez que creé ese espacio, que creé esa frontera donde
donde todo es neutro y donde la emoción sigue estando, pero yo ya creé un espacio donde hay neutralidad, ¿qué es lo que voy a hacer? Decirle a esa emoción, estoy aquí para ti. No me gusta esa emoción, pero me la puedo permitir. Puedo abrazar esa emoción. Esa es la verdadera aceptación. Y así como lo estamos haciendo con las emociones en este momento, lo podemos hacer con los problemas y con las circunstancias. Y una vez que finalizo este ejercicio, que luego lo vamos a compartir, no sé si están todos en el grupo de WhatsApp, pero ahí en el grupo de WhatsApp vamos a compartir un audio que dura 6 minutos, que es muy cortito, que sigue todos estos pasos para que ustedes lo puedan escuchar y practicarlo. Lo que yo me tengo que preguntar una vez que finalizo esto es, ¿qué puedo hacer hoy que esté alineado con lo que a mí me importa, aunque esta emoción siga presente? Es decir, no importa si la emoción me quiere acompañar un rato más y quedarse la emoción. No la juzgo, va a estar ahí la emoción. Pero ¿qué yo voy a hacer con respecto a mis valores y con las cosas que me importan, ¿no? Es decir, aunque yo esté triste o aunque esté enojado, puedo salir a caminar y puedo hacer otra cosa, ¿no? Eso es un ejercicio de aceptación muy bonito. Gracias, doctor Venancio. Es un ejercicio que yo creo que es muy interesante para hacer en el contexto de la terapia. Y luego se los voy a pasar porque yo grabé un audio de esto y se los voy a pasar para que lo tengan ahí en el grupo de WhatsApp. Bien, vamos al cuarto viraje, que es el vivir en el presente. Y vuelvo a repetir, vivir en el presente es estar en el aquí, en el ahora, no estar tanto pensando en el pasado y en el futuro. Sí, con el futuro tenemos que planificar y sí con el pasado tenemos que verlo como un puente de aprendizaje. El pasado está ahí para que nosotros aprendamos de las circunstancias. Pero si yo me encajo en el pasado porque, no sé, hace 20 años una persona me hizo algo malo y yo todavía sigo acá pensando que esa persona me hizo algo malo y que yo, o sea, no estoy en el momento presente. Entonces, estar en el aquí y ahora y estar de manera flexible. Acá, para practicar muchísimo eso, el mindfulness. Yo les recomiendo estas aplicaciones de mindfulness que son, y también la meditación nos puede ayudar a estar de manera presente flexible, de manera presente. Eh, Hay algunos audios que están interrumpiendo un poquito, apagos. Bien, por ejemplo, pueden usar estas dos aplicaciones que están descargable gratuito en todas las aplicaciones, Lojong y Headspace, que son muy bonitas y que nos ayudan a hacer meditación y a hacer mindfulness. Pero recuerden, aceptando de que el malestar también puede estar en el presente. Yo puedo estar en este momento, por ejemplo, con un dolor de muela. Y bueno, el malestar está presente. Por más que yo quiera estar en el presente, el malestar está presente. Bueno, entonces tengo que aceptar que ese malestar está presente. ¿Y cómo acepto que ese malestar está presente? Haciendo el viraje de la aceptación. Si me cuesta este viraje de estar en el momento presente, primero voy al viraje de la aceptación. ¿Ok? Bien, continuamos. El quinto viraje, los valores. ¿Por qué son importantes los valores en nuestra vida? Y en principio, ¿qué son los valores dentro de la terapia de aceptación y compromiso? Los valores en la terapia de aceptación y compromiso son aquellas cosas que nos marcan un norte, son como nuestra brújula, los valores en la psicología. Los valores tienen una característica que nunca se alcanza, por eso usted acaba en la imagen del horizonte. ¿Qué pasa cuando ustedes van caminando y ven el horizonte? ¿Caminan hacia el horizonte y el horizonte se les acerca o siempre están en el mismo lugar? ¿Qué sensación les da con el horizonte? ¿Qué sensación les da cuando ustedes van caminando y ven que siempre está a la misma distancia el horizonte, ¿no? Por más que bueno, lo mismo pasa con los valores. Ahora, el valor me marca ese norte, el valor está ahí. Por ejemplo, ser un psicólogo, estudiar la carrera y terminar la carrera de psicología, eso puede ser una meta, que es diferente a un valor, porque terminé la carrera e ahora ya soy psicólogo. Bueno, cumplí mi meta. Ahora, ser el mejor psicólogo quizás es algo que nunca se alcanza. Es algo que me apasiona y es algo que nunca se alcanza porque tengo que estar formándome, tengo que estar practicar mucho. Entonces es algo que nunca lo alcanzo, ser el mejor psicólogo. Pero ese puede ser un valor porque es un norte que está ahí, que está presente. Ahora, ¿y por qué son tan importantes los valores? Porque los valores nos marcan un rumbo. Si yo no tengo valores en mi vida, y yo les digo a ustedes, pregúntense cuáles son los valores de su vida. Si yo no tengo un valor
Si yo no tengo un lugar hacia donde ir, pues no le encuentro sentido a la vida. Ando siempre ahí como, bueno, hago lo que puedo, vivo el día presente, pero no tengo un rumbo en mi vida. Los valores dan un rumbo a la vida. Los valores son como la zanahoria y el burrito, que está ahí siempre la zanahoria, pero me llevan. Y le da sentido, los valores le dan sentido a la vida. Y además los valores, cuando yo tengo equilibrado los valores, empiezo a tener una vida valiosa. Cuando no tengo equilibrado los valores, pues tengo una vida llena de sufrimiento. Entonces, por eso son importantes los valores. Y acá hay algunos valores comunes que vamos a mencionar que suelen tener todas las personas, pero cada uno tiene que seleccionar cuál es su propio valor. Por ejemplo, algunos valores son el trabajo, las relaciones íntimas, la crianza de los hijos, la familia, la educación, el medio ambiente, las amistades, el bienestar físico, la espiritualidad, la estética, la comunidad, el ocio. Cada persona tiene valores diferentes. Yo siempre recomiendo que con los pacientes identifiquemos por lo menos tres valores y luego empecemos a hacer acciones dirigidas a esos valores. Por ejemplo, a veces nos encontramos con un paciente que toda la vida quiso estudiar, pero las circunstancias de la vida no le permitieron estudiar, o porque no tenía dinero, o porque se enfermó, o por lo que fuera, y llega a la consulta con 40 años y no tiene ninguna profesión, pero él se quedó enganchado, ese paciente, con que quería estudiar algo, ¿no? Bueno, el valor del estudio es algo que tenemos que estimular en esa persona y estimular de que tiene que empezar a hacer acciones dirigidas ahí, porque cuando estudie le va a encontrar sentido a su vida, si no, no le va a encontrar sentido a su vida. Y así buscamos dos o tres valores importantes para ir trabajando. También es válido trabajar todos los valores, estos que mencionamos acá, ¿no? Porque todos estos valores contribuyen a una vida valiosa. Cuando el paciente no encuentra valores, pues empezar a estimular, bueno, ¿qué pasa con tu trabajo? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tu educación? ¿Qué pasa con tus relaciones íntimas? ¿Qué pasa con tu espiritualidad, con tu familia, con tu bienestar físico? Y este es un ejercicio muy interesante, el que vemos acá, que es encontrar cuáles son las barreras. Para empezar a dirigirme a estos valores, yo tengo que identificar cuáles son las barreras que me están impidiendo dirigirme a esos valores. Y luego empezar a dirigirme a esos valores. ¿Se entiende esto de los valores? Y van a ver que esto de los valores se conecta también con la terapia de activación conductual, que lo vamos a ver también un poquito más adelante. ¿Pero se entiende hasta acá? Ok, correcto, perfecto. Bien, estos son los valores dentro de la terapia de aceptación y compromiso y los tenemos que ir trabajando todos a los valores y empezar a hacer acciones dirigidas a valor con los pacientes. Y ahí es donde podemos mechar algo muy importante que vamos a ver más adelante. La terapia de activación conductual va muy conectada con esto de los valores. Podemos trabajar las dos cosas juntas. Bien, ahora al rato la vamos a ver. Exactamente, los valores se conectan con el propósito de la vida. ¿Y cómo me doy cuenta que es qué valor tengo cuando encuentro algo que me apasiona en la vida? Algo que me da sentido, algo que me llena. Eso es un valor. Cuando no lo veo como una obligación, ¿entienden? Eso es un valor. Y cada uno de nosotros también como terapeutas tenemos que identificar cuáles son nuestros valores. Si no los identificamos, vamos por la vida sin un norte, vamos como un barco a la deriva, ¿no? Entonces es importante encontrar esto. Uno de los ejercicios también para poder encontrar los valores que yo hago con los pacientes es, pues escribe tu historia futura. ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves dentro de un año? ¿En qué aspecto te gustaría crecer? ¿Qué tipo de persona anhelas ser? Si fueras a escribir el siguiente capítulo de tu vida, ¿cuál sería el argumento de ese capítulo de la vida? ¿Al servicio de qué quiero que esté mi vida? Esto puede ayudar a encontrar los valores con el paciente, ¿no? Cuando al paciente le cuesta mucho encontrar cuáles son sus valores, pues decir, bueno, a ver, ¿cuál es el argumento del capítulo siguiente de tu vida? Hasta ahora hubo un capítulo difícil de tu vida. Necesitamos crear un nuevo capítulo. ¿Cuál es el argumento? Primero créalo a ese argumento. Y cuando el paciente crea ese argumento, ahí es sí o sí, y nos lee ese argumento, encontramos nosotros los valores con el paciente. Y luego nuestra tarea como terapeutas es ir empujando a ese paciente a que cumpla con esos valores. Bien. Por eso el sexto viraje es muy importante porque es que conecta todos los valores que son las acciones comprometidas.
que son las acciones comprometidas. Las acciones comprometidas implica tomar medidas concretas para incorporar todos los cambios que se van a alinear con nuestros valores y que van a conducir a un cambio positivo. Pero también las acciones comprometidas es hacer todos los virajes dentro del Hexaflex de la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Y ahí, esto es lo más importante. Acá nosotros tenemos que hacer mucho hincapié desde el principio con el paciente. Si no hay acciones comprometidas, no sirve de nada. Yo siempre digo, si un paciente va a venir a nuestra consulta a contarnos qué hizo durante la semana, toda la consulta, esa terapia no está sirviendo. Esa terapia no tiene ningún camino. El paciente tiene que venir a terapia si nos quiere hacer un resumen de lo que pasó en la semana, máximo 10 minutos, y el resto de la terapia es para trabajar cómo vamos a construir una vida valiosa juntos. ¿Ok? Mucho cuidado con esto, con los pacientes, porque esto a veces el hablar de qué pasó en la semana siempre es una conducta por lo general evitativa. Como no quiero atravesar mis problemas, todos los días traigo un nuevo problema a la terapia, o esta semana me pasó esto y toda la terapia ronda en eso. Si quieren eso, vayan al psicoanálisis. Para esto no son las terapias contextuales. Las terapias contextuales son para trabajar y construir una vida valiosa. ¿Sí se entiende? Hasta acá, todos los virajes. Ok, perfecto, perfecto. Una cosa importante que podemos empezar a trabajar con los pacientes para que tengan acciones comprometidas son la generación de hábitos. La generación de hábitos. Sí, es maravilloso ese hexágono del Hexaflex de la terapia de aceptación y compromiso. La generación de hábitos es muy importante dentro de las acciones comprometidas. ¿Por qué? Porque generalmente el paciente que llega a nuestra consulta llega eh, con una vida totalmente desregulada. No tiene hábitos, no sabe generar hábitos. Y acá les pregunto yo, una pregunta que suelo hacer siempre en todos mis cursos, el que lo ha tomado lo va a saber. ¿Cuánto tardamos en generar un hábito? Hay de 21 días. Ok, ¿alguien dice alguna otra cuestión? ¿Alguien se anima a dar otro puntaje? Más de 21 días. Ida dice, leí 21. Ok. ¿Alguien más? ¿Se anima a dar otro día? 29 dice, Venancio dice, no se mide. Después leo lo tuyo, perdón, me fui acá. Em, Paola. Venancio dice, no se mide en tiempo, pero creo que desde el momento que decides, y Rocío dice 29. La realidad es que esto lo ha estudiado la ciencia, porque todo el mundo decía 21 días, 2 meses, y pues nadie sabía, o sea, lo decían, pero no había, cuando empezaron a buscar los teóricos a ver, pero ¿cuál es la fuente de que dices 21 días? ¿De dónde sacas 21 días? ¿O de dónde sacas 2 meses? ¿De dónde sacas 3 meses? Entonces, la ciencia, una universidad que se dedicó a estudiar esto fue la Universidad de Oxford, hizo una investigación con miles de personas, muy interesante esa investigación, y estudió la generación de hábitos. ¿Y qué creen? Esta investigación arrojó que hay personas que tardan 18 días en generar un hábito, pero hay personas que tardan 284 días en generar un hábito. Es muy personal eso. Y el promedio que dio esa investigación fue 66 días, 2 meses y un poquito más o menos lo que tarda en promedio la gente. Pero hay personas que se van a tardar 284 días y hay personas que se van a tardar 18 días en generar un hábito. ¿Por qué son importantes los hábitos? Porque los hábitos nos ayudan a tener una vida más ordenada, más disciplinada. Entonces, algo que tenemos que trabajar dentro de las acciones comprometidas con los pacientes es empezar a generar hábitos. Y una forma de empezar a generar hábitos con los pacientes es generar micro hábitos, no irnos a pasos gigantes que el paciente no los va a poder sostener en el tiempo. Por ejemplo, yo no le puedo decir al paciente, sale a correr 50 minutos todos los días. No lo va a hacer, o a lo mejor lo hace 3 días y luego se olvida, ¿no? Entonces, lo que yo le voy a decir al paciente es, bueno, vamos a empezar a generar un micro hábito. El micro hábito, vas a caminar 10 minutos todos los días. Y si no puedes porque está lloviendo o no puedes porque no te dio tiempo, vas a caminar 10 minutos alrededor de la mesa.
de tu casa. Pero vamos a generar ese micro hábito y nos vamos a comprometer de que de aquí a la próxima sesión que nos veamos, ese hábito tiene que continuar, ¿no? Y otra cosa que podemos hacer para mejorar hábitos es incluir hábitos en hábitos que ya tenemos consolidados. Por ejemplo, todos desayunamos, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer en el desayuno? Voy a meter una fruta, por ejemplo, ¿no? Estoy diciendo un hábito sano que podemos incorporar. Voy a meter una manzana en el desayuno todos los días. Y luego, cuando yo meto un hábito dentro de un hábito ya consolidado, es más fácil que ese hábito se quede, ¿no? Hay toda una teoría acerca de esto de los hábitos, pero los hábitos son importantes dentro de la terapia de solución y compromiso porque nos ayudan a comprometernos más con la terapia y con todo, a tener mayor adherencia al tratamiento. Por eso también tenemos que trabajar eso. Otra cosa que es muy común, y yo siempre le pregunto a mis pacientes, ¿cuánto tiempo pasas en el celular? Bueno, ahora tengo pacientes, sobre todo jóvenes, que me dicen 6 horas, 5 horas, 7 horas, 8 horas, me han llegado a decir. Bueno, pues ahí tienen la fuente de todos los problemas de atención, de concentración, de frustración, porque están afectando sus vías dopaminérgicas con placer barato, placer que no te sirve para hacer que el cerebro no tiene que hacer ningún sacrificio para ver un video de TikTok, ¿no? Entonces, el cerebro se acostumbra a eso y luego se vuelve perezoso porque no quiere hacer cosas que requieran una recompensa a largo plazo, ¿no? Entonces, ahí un hábito que yo empiezo a trabajar con los pacientes el primer día, bueno, hay que empezar a bajar, pero no vamos a quitar el celular de entrada. Lo que vamos a hacer es ir bajando a media hora y mándame captura de lo que estás haciendo, digamos, de cuántas horas consumes. Todos los celulares tienen su aplicación de bienestar digital que le dicen cuánto consumió por día. Bueno, empieza a familiarizarte con eso y empieza a reducir media hora esta semana, dependiendo del paciente, o media hora por día y así, pero tenemos que lograr que el paciente máximo pase de entretenimiento 1 hora por día en el celular. Entonces, pues ahí quitamos un montón de problemas. Es un ejemplo, no estoy diciendo que esto se tenga que hacer así, pero es un ejemplo con el que trabajamos en generación de hábitos saludables, ¿no? Para poder tener mayor compromiso con nuestra terapia. Bien, vamos a dar vuelta a la página y vamos a pasar a otra terapia. Acá finalizamos la terapia de aceptación y compromiso. Ustedes pueden profundizar, hay libros sobre la terapia de aceptación y compromiso, pueden profundizar con más detalle, pero acá el tiempo nos corre, ya son 20 y 20 y quiero que veamos las tres que íbamos a ver hoy. Bien, vamos a pasar a la activación conductual. Gracias, Karen. Había un comentario que había quedado pendiente. Paola decía, al no saber los valores personales puede repercutir en las tareas. Considero que muchas de las tareas que enviamos a los consultantes son funcionales, ya que no conocen sus valores y por tanto no dirigen las acciones. Claro, bueno, si yo le doy tareas al paciente que no están a veces conectadas con sus valores, puede ser que el paciente no las haga y que no cumpla con eso. Pero cuando es algo que le apasiona, quizás sí se engancha mucho más con la tarea. Por eso los valores son importantísimo dentro de la terapia. Buen punto, Paula. Bien, vamos a la terapia de activación conductual. Es otra terapia contextual que es muy interesante. Es una terapia fundamentalmente creada para la depresión, pero después con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que esta terapia de activación conductual pues es útil también para la ansiedad, para el trastorno por estrés postraumático, para un montón de cosas. Sí, Aide, sí, con gusto. Luego revisas la grabación. Gracias. Em, Bien, la terapia de activación conductual, la premisa es que las conductas influyen directamente en el estado de ánimo. Básicamente, esta es la parte central de la terapia de aceptación de la terapia de activación conductual. La conducta influye directamente en el estado de ánimo. Entonces, cuando yo hago actividades que son significativas y gratificantes, aumenta mi bienestar y se reduce la inactividad y el malestar. Básicamente es esto. Fue creada para la depresión, pero hoy se usa mucho también para la ansiedad, para el trastorno por estrés postraumático y explica y entiende a la depresión como una falta de contacto reforzante con actividades antidepresivas, ¿no? Y esto, aunque parezca muy obvio, tiene toda una técnica. Por ejemplo, lo típico, ¿no? Cuando uno tiene depresión, que por ahí viene algún familiar y te dice, pero tienes que echarle ganas, tienes que salir, pues eso no funciona, ¿no? La activación conductual va por el mismo sentido, pero va de una manera con una técnica, con una estructura, ¿no? Poquito a poquito, pasito a pasito, vamos a llegar a la meta para poder salir de la depresión. Vamos a hacer actividades que sean antidepresivas. Hay varias actividades que son antidepresivas que ahora las vamos a mencionar.
Pero no caemos en la fácil. La activación conductual no es la fácil de decir, ah, échale ganas que todo va a estar bien. Eso es completamente disfuncional. Tenemos que entender el proceso de lo que es la depresión y lo difícil que es la depresión para una persona. Obviamente la terapia de activación conductual no toma tan en cuenta la parte cognitiva, se centra más en la conducta, por eso se llama terapia de activación conductual. Está más emparentada con el conductismo radical que con la terapia cognitiva, pero es una terapia muy interesante y que funciona, que funciona. ¿Cómo ven a la depresión, la terapia de activación conductual? La ve de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, tengo una situación. La situación es no tengo ganas de hacer nada. La apatía o la anedonia muy común o la bulia muy común dentro de la depresión, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento que viene atado a esa situación de que no tengo ganas de hacer nada? No vale la pena. ¿Para qué me gasto si no vale la pena hacer nada? ¿Cuál es la emoción que me aparece? La tristeza, la apatía. ¿Y cuál es la conducta? Pues la habitación, el aislamiento. Me quedo en mi casa, no llamo a nadie, me quedo tapadito y ahí está la depresión. Evito hacer cosas, ¿no? Entonces, esto es como la activación conductual entiende el ciclo de la depresión. Y la activación conductual propone algo diferente. Actuar aunque no haya ganas para generar una retroalimentación positiva. Actuar aunque no haya ganas. Empezar a dar algunos pasos aunque no haya ganas. Por ejemplo, una cosa, y los pasos estos tienen que ser realistas. Yo no le puedo pedir a un paciente que está en su cama, que está encamado con depresión, de que salga a caminar. Lo primero que le tengo que pedir a ese paciente, bueno, siéntate un par de horas en el sofá o siéntate a comer. Tengo que empezar con cosas tan pequeñas como esa. La activación conductual es pasito a pasito, pasito a pasito. Y más o menos la estructura y los componentes claves de la activación conductual son el monitoreo de actividades diarias. Yo tengo que saber qué hace mi paciente. Yo le pido un registro de qué es lo que hace y me fijo mucho en cómo se siente cuando hace una actividad y qué cosas evita el paciente. O sea, yo le pido al paciente un registro de todo lo que hace el día, desde que se levanta hasta que se acuesta. Me trae el registro y lo analizamos juntos. Y le digo, bueno, a ver, hasta ahora, pues a la mañana, te quedaste en la cama hasta las 11 de la mañana, ¿no? ¿Cómo te sentiste cuando te quedaste en la cama hasta las 11 de la mañana? ¿Qué cosas evitaste por quedarte? Y evité levantarme temprano a buscar trabajo. Bueno, me doy cuenta qué cosas está evitando con esa conducta levantarse a las 11 de la mañana. Identifico valores y metas. Acá lo que yo le decía que tiene que estar conectado con esto de los valores. Identifico valores y metas. ¿Qué cosas le importan al paciente? ¿Qué actividades están alineadas con sus valores? Por ejemplo, relaciones, salud, aprendizaje, creatividad, familia, hijos, lo que sea. Y empezamos por ahí. Empezamos a crear una jerarquía de actividades. Es decir, empezamos a crear una jerarquía en la que yo le digo al paciente, bueno, vamos a proponer 15 actividades alineada con tus valores, con las cosas que te gustan y que te apasionan. Por ejemplo, ¿te gusta ir al cine? Vamos a poner, voy al cine. ¿Te gusta ver películas? Bueno, vamos a ver una película. ¿Te gusta pasar tiempo con una amiga que no ves hace mucho tiempo? Bueno, vamos a anotar eso en la lista. Y así voy anotando por lo menos 15 cosas con el paciente. La anotamos juntos, creamos juntos esa lista. Luego, creo una jerarquía de actividades. Le pregunto al paciente, bueno, ¿cuál de estas te cuesta más? Ordénamelo por orden de dificultad. Es decir, uno significa que no te cuesta nada y 10 que te cuesta un montón. Ordéname estas 15 actividades del 1 al 10. O también, si quiero, del 1 al 15. ¿Cuál es la más difícil y cuál es la más fácil? Bueno, una vez que tengo esa jerarquía, empiezo una programación estructurada. Es decir, empiezo por lo que es más fácil para el paciente. Empiezo por lo que significa un 1 de dificultad, no por lo que significa un 5, un 6. Eso es la activación conductual. Y luego, lo que yo tengo que ir tratando con el tiempo, porque primero vamos a hacer lo que el paciente le parece, digamos, atractivo para poder salir de esa situación de depresión en lo que tienen. Pero luego yo tengo que llevar al paciente a que se exponga a las conductas evitadas. Por ejemplo, evito salir con mis amigos porque no me gusta socializar. O evito ir a llevar un currículum porque me da fobia ir a una entrevista de trabajo. Entonces, una vez que yo hice esta jerarquía de actividades de cosas que pueden ser gratificantes para el paciente, tengo que lograr que el paciente tenga una exposición gradual a las cosas que evitas. Gradual se refiere a que también tengo que, por ejemplo,
Tengo que generar con el paciente una estructura del 1 al 10 con una unidad subjetiva de ansiedad. ¿Qué tanta ansiedad te da hacer a tal cosa del 1 al 10? Bueno, esto me genera un 8 de ansiedad. Esto me genera un 7 de ansiedad. Esto me genera un 6. ¿Por cuál voy a empezar? Más o menos por la que genera un 3 o un 4 de ansiedad. Y vamos a empezar por esa y vamos a ir escalonando gradualmente con la jerarquía de actividades. Se entiende que son dos jerarquías de actividades. Una para las cosas valiosas que están alineadas con sus valores y otra para las cosas que el paciente evita, porque la evitación es la madre de la psicopatología. Cuando evito algo, siempre del otro lado o hay sufrimiento, o hay depresión, o hay ansiedad. Entonces tengo que trabajar esa evitación con el paciente. Y luego lo que yo tengo que ir haciendo es evaluando el impacto, cómo va avanzando el paciente y cómo eso va impactando. Es decir, una vez que hizo las actividades, el paciente trae el registro de las actividades. Todo en estas terapias es con registro, porque el paciente me puede venir y decir cualquier cosa, pero cuando está escrito, yo siento que el paciente lo hizo, que hay un compromiso. Pues si el paciente viene y me cuenta simplemente hice esto, hice aquello, pues a veces el paciente puede engañar al terapeuta para que el terapeuta no se sienta mal. Esto pasa mucho. Y entonces, ¿cómo te sentiste al hacer la actividad? ¿Qué aprendiste con esta capacidad de influir en tu estado de ánimo, ¿no? Y entonces vamos avanzando. Es una terapia muy bonita, pero es una terapia que lleva mucho, mucho, mucho tiempo porque tiene que hacerse todo de manera estructurada, no se puede hacer al azar. ¿Se entiende esto de la activación conductual? Ok, ok. Y vamos a ver 4 tipos de actividades que yo tengo que estimular siempre en todos los pacientes y que si no hago la terapia de activación conductual, por lo menos tengo que extrapolar estas técnicas para mi terapia personal, para mi terapia con mis pacientes, ¿no? Y vamos a ver estas actividades. Estas son las actividades que yo tengo que fomentar en mis pacientes. De placer, es decir, de placer y de placer sano. Por ejemplo, pasarte 5 horas de celular, eso no es placer sano. Ese es placer disfuncional. Entonces, tienen que ser actividades de placer sano. ¿Qué son actividades de placer sano? Salir de la casa, estar en contacto con la naturaleza, salir a sacar a pasear el perro, hablar con los vecinos, visitar amistades. Esas son actividades que me dan placer y que son placer sano. También ver película, no todos los días estar enfocado en el celular. Cuando si estoy todos los días viendo televisión, eso también se vuelve placer disfuncional. Pero dedicar cierto espacio del día o cada 2 o 3 días decir, bueno, voy a ver una película porque me da placer, pues está perfecto, ¿no? Esas son actividades de placer que yo tengo que fomentar en el paciente. El primera son las actividades de placer. Segundo, actividades de dominio, es decir, actividades que al paciente le hagan sentir útil. El paciente se sienta útil de lo que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, acá entra el trabajo, entra el estudio. Si el paciente no trabaja, yo tengo que fomentar que el paciente estudie. O también el servicio, ayudar a otras personas. Esas cosas hacen sentir útil. Cuando una persona se empieza a sentir útil, la depresión empieza a irse como el humo, a disiparse. Las actividades de dominio son centrales dentro de la activación conductual. Tengo que buscar actividades que al paciente lo hagan sentir útil. Y si no hay ninguna, tenemos que empezar a generarlas juntos en terapia. Y ahí podemos hacer también eh, investigar qué cosas le hacían sentir útil en el pasado al paciente para traerlas ahora al presente, ¿no? Bien. Eh, Actividades dirigidas a valores, lo que hablábamos. Por esto la activación conductual está muy conectada con los valores de la ACT, de la terapia de aceptación y compromiso. Tengo que hacer actividades dirigidas a valores. Tengo que saber cuáles son los valores de mis pacientes y enfocarlo a cada actividades a esos valores, a las cosas que le apasionan en la vida. Y por último, actividades que yo tengo que fomentar en el paciente son actividades de afrontamiento. Estas cosas que solemos evitar porque nos dan incomodidad, porque nos dan malestar, porque nos dan ansiedad o porque nos dan flojera. Tengo que fomentar actividades que el paciente afronte esto porque eso lo va a hacer más fuerte. Y eso es lo que lo va a sacar de la depresión. ¿Ok? Acá terminamos la terapia de activación de la activación conductual. ¿Alguna duda? Es muy sencilla, es una terapia muy sencilla, pero es muy estructurada. Esto se requieren registros, informes y lleva su tiempo. ¿Bien? ¿Hay alguna duda? ¿Vamos bien? Ok, ok. Vamos a pasar a la DBT.
a la dialéctica conductual, a conocer un poquito de la dialéctica conductual. ¿Qué es la dialéctica conductual y a qué nos referimos con eso? Antes, me gustaría hacerles una invitación. El próximo martes empezamos un diplomado de terapias basadas en evidencia, donde vamos a profundizar, obviamente, todas las terapias contextuales, pero es un diplomado muy interesante porque vamos del cero a todo. Es decir, para poder entender la activación conductual tenemos que saber los principios del conductismo. Entonces empezamos con los principios del conductismo, abordamos los principios del aprendizaje, el conductismo clásico, el conductismo operante. Luego seguimos como cómo se estructuran las terapias basadas en evidencia. Hablamos acerca del análisis funcional, que acá no lo hemos hablado porque también es un poco complejo el análisis funcional. El análisis funcional es otra terapia contextual muy interesante, pero es un poco más compleja para entender para todos, entonces hay que dedicarle tiempo. En este diplomado también hablamos de la habitación experiencial, que es el fenómeno este de trastorno de lo que es la habitación, sumado a la gratificación instantánea y al síndrome amotivacional, perdón. Y luego ya empezamos con la estructura de las terapias basadas en evidencia, vemos terapia de aceptación y compromiso, vemos DBT y también repasamos la terapia cognitivo-conductual porque hay cosas de la terapia cognitivo-conductual que son muy interesantes. Por ejemplo, ahí vemos lo que es la TREC, vemos lo que son la terapia cognitiva, cómo trabajar la reestructuración de las cogniciones. Y luego, una vez que vimos todo, vemos cómo abordarla en la psicopatología que más nos llega a la terapia. En la depresión, en la ansiedad, en el trastorno obsesivo compulsivo, en el trastorno por estrés postraumático y en los trastornos de personalidad. Vemos cómo aplicar todo lo que hemos aprendido en el largo diplomado en esta psicopatología. Es un diplomado que yo les recomiendo mucho porque te prepara del cero al todo y refuerza tu manera de hacer terapia notablemente. Yo soy el que dicto este diplomado y, y acá les dejo un cupón para aquellos que quieran tomar el diplomado. Se les va a hacer un 40% de descuento. Pueden pedir más información acá a través de WhatsApp o a través de este correo. O ahí en el grupo mismo se pueden en el grupo que hemos creado del curso, pueden preguntar también. Y, y es un diplomado que dura 15 clases de 2 horas, son 30 horas, y por todo el material que damos y los trabajos que tienen que hacer dentro del diplomado, certificamos 50 horas de trabajo en este diplomado. Es un diplomado que es relativamente corto porque dura 3 meses, pero salen con todas las herramientas para poder dar una buena terapia para trabajar con sus pacientes. Paola dice, en otro momento abrirán otro diplomado. En este momento estoy cursando otros diplomados en análisis funcional de la conducta, pero me interesaría llevarlo posterior. Sí, con gusto. También luego, una vez que nosotros lo vamos armando al diplomado, va quedando grabado y también lo vendemos grabado al diplomado. Incluso tenemos la versión grabada del año 2024 de ese diplomado. Ya este año vamos a iniciar la del 2025. Es una invitación sin compromiso para los que quieran. Acuérdense, el cupón ese lo pueden tomar y pueden empezar. Bien, vamos a la dialéctica conductual. La dialéctica conductual, que se conoce como DBT, así la conocemos todos por sus siglas en inglés, es una terapia creada por Marshall Linehan, que Marshall Linehan es como la pionera en esto de cómo abordar los trastornos de personalidad severos, ¿no? Todos sabemos que cuando nos toca un paciente con TLP, pues ahí empezamos a hacerla de colores con el TLP porque son muy difíciles de tratar en la terapia. Entonces han creado especialmente esta terapia, la DBT, para el trastorno de personalidad límite. Se empezó a crear por eso, pero luego esta terapia se fue ampliando y se volvió transdiagnóstica. La podemos usar para todo, pero especialmente para pacientes que tienen desregulación emocional o que tienen alta sensibilidad a las emociones. Para ello es una terapia que hace un balance entre la validación y el cambio, entre la aceptación y el cambio, por eso se llama dialéctica. Bien, la DBT toma tres cosas importantes para trabajar. Toma cosas de la terapia cognitiva conductual, que nos ayuda a identificar y modificar pensamientos y conductas, pero también toma cosas del mindfulness y toma cosas de la dialéctica, que ahí vamos ahora a explicar un poquito más qué es la dialéctica, a qué nos referimos cuando hablamos de dialéctica. Y le pregunto a todos, ¿qué creen que es la dialéctica? Tiene una base filosófica la dialéctica, pero en el contexto de la terapia, ¿qué creen que es la dialéctica? ¿Qué piensan que es la dialéctica?
¿Qué piensan que es la dialéctica? ¿O a qué nos referimos con dialéctica? Sí, no, no hace falta que lo conozcan, simplemente ¿qué les dice esa palabra dialéctica? Diálogo, ok, para mí es diálogo, ok. ¿Alguna otra palabra se les ocurre? Bueno, vamos a ver qué es la dialéctica. La dialéctica, en palabras muy sencillas, es, podríamos decir, como una dualidad entre lo bueno y lo malo, entre el yin y el yang, la dialéctica. Van a ver que la DBT tiene muchas cosas que vienen del budismo, pero es entender que dos cosas pueden convivir juntas, ¿no? Voy a pasar a la plantilla. En términos sencillos, la dialéctica es que tenemos una tesis, es decir, una idea y y una posición, y del otro lado tenemos una antítesis, es decir, una idea contraria tenemos. Eh, y ahí surge la síntesis de estas dos, de la tesis y la antítesis, surge la síntesis que va a integrar a ambas. Es decir, es la terapia de la dialéctica conductual es una dualidad, podríamos decir, entre la aceptación y el cambio, entre la autonomía y el apoyo, entre la emoción y la razón, entre la vulnerabilidad y la fortaleza. Es una dualidad con la que vamos a convivir todos los seres humanos, pero que en la terapia de la terapia, la dialéctica conductual, vamos a empezar a aceptar que eso es parte de nuestra vida. Confrontación de ideas, y tal cual como dice. Ahora, confrontación se me hace una palabra un poco dura para la dialéctica conductual, porque la dialéctica conductual intenta como descomprimir un poco todo esto también de la rigidez psicológica. Sería como entender de que puedo ser de una manera, pero también puedo ser de otra. Esa es la dialéctica y que puedo convivir con eso. Vamos a entender un poquito más con ejemplos de dialéctica. Aceptación versus cambio. Por ejemplo, estoy haciendo lo mejor que puedo y necesito esforzarme más para cambiar. Es decir, por un lado está la aceptación y por otro lado está el cambio. Pero la aceptación es la tesis, el cambio es la antítesis, y yo saco una síntesis de eso, de que estoy haciendo lo mejor que puedo, pero también necesito esforzarme para cambiar. Acepto las dos cosas, la aceptación y el cambio. La autonomía versus el apoyo. ¿Puedo tomar decisiones por mí mismo? Sí, claro, puedo tomar decisiones por mí mismo, pero también está bien pedir ayuda cuando lo necesito. Fíjense que son dos dualidades que conviven y se transforman en una síntesis. Eso es la dialéctica. Por otro lado, la emoción versus la razón. Sí, mis emociones son válidas. Y van a ver que la variación es muy importante dentro de la dialéctica. Y no siempre reflejan la realidad completa. Fíjense que estoy diciendo de que, ¿por qué? Porque muchas veces cuando estamos con una emoción muy alta es porque creemos que tenemos razón. Pero cuando empezamos a hacer esa antítesis y tesis, sacamos una síntesis de que sí, bueno, quizás mis emociones no reflejan la realidad completa. Y después la vulnerabilidad versus la fortaleza. Son ejemplos esto, hay muchos dentro, pueden buscar ejemplos de dialéctica. Por ejemplo, me siento frágil en este momento. Sí, en este momento me siento frágil porque me está pasando una situación complicada, ¿no? Y aún así tengo recursos para atravesarlo, es decir, hay método de la fortaleza y creo una síntesis. ¿Bien? ¿Se entendió esto de la dialéctica? ¿Se entendió? Ok, sí, me ponen. Bien, continuamos. Algo que reconoce, tiene la dialéctica conductual tiene toda una teoría que se llama la teoría biosocial. ¿Qué es la teoría biosocial? Que une la vulnerabilidad biológica con el ambiente. ¿Por qué? Porque reconoce por qué la persona tiene desregulación emocional. ¿Por qué tienen desregulación emocional? Y acá lo primero que aparece dentro de la teoría biosocial es la vulnerabilidad biológica. La dialéctica conductual reconoce que las personas con desregulación emocional suelen tener alta sensibilidad a los estímulos emocionales, reacciones intensas rápidas y luego dificultad para volver a la calma una vez que se activaron. Si ustedes miran en un eje cartesiano una curva de cómo es la intensidad emocional, en una persona, la intensidad emocional, por ejemplo, si yo tengo una discusión con un amigo,
o con alguien del trabajo. ¿Qué pasa? Mis emociones se intensifican y ya, al ratito a lo mejor se pasó la discusión, a lo mejor pedí disculpas y ya se me pasó el problema y ya estoy en otra cosa y sigo con mi vida. Las personas que son altamente sensibles o las personas que tienen desregulación emocional, no les pasa eso. La persona tiene una discusión hoy a la mañana y va a estar 3 días pensando en esa discusión que tuvo, o una semana, o un mes va a estar pensando en eso. Es decir, tienen alta sensibilidad a los estímulos emocionales, reacciones intensas y rápidas, a veces son muy impulsivos, y luego dificultad para volver al estado de base, para volver a la calma. Esto es lo que lo reconoce de la regulación, de la desregulación emocional, la dialéctica conductual. Y esto lo que reconocen a través de los experimentos científicos en la dialéctica conductual, les recuerdo que también es una terapia que tiene mucha evidencia científica, pues es que tiene que ver con alteraciones neurobiológicas, por ejemplo, como disfunciones serotoninérgicas o dopaminérgicas, o en el eje hipotálamo hipoficiario, también ahí puede tener una cuestión dando vueltas, ¿no? Ahora, les pregunto con respecto a esto, ¿se entiende que la vulnerabilidad biológica, cuando hablamos de vulnerabilidad biológica, es algo que ya traemos de fábrica, ¿no? Estamos hablando en esta parte biosocial, la primera parte es algo que ya traemos de fábrica, que ya hemos nacido así, a lo mejor porque en nuestro embarazo nuestra mamá tenía dificultades, a lo mejor porque venimos con una vulnerabilidad genética heredada o por lo que sea, venimos así de fábrica con eso. Y por eso solemos tener desregulación emocional y alta sensibilidad. Exactamente, como dice el doctor Venancio, respuesta fisiológica. Exacto. Esto, lo que reconoce la DBT o la dialéctica conductual es que, pues, son alteraciones neurológicas que vienen de facto, vienen de fábrica y que el paciente va a tener que convivir con eso toda su vida. Pero lo que le vamos a enseñar a la dialéctica conductual es a generar estrategias para minimizar el impacto de esto. Bien, aparte de esta primera parte, que está la parte biológica, vamos a la parte social. Siempre las personas que tienen trastornos de la personalidad severo o de regulación severa, se junta la vulnerabilidad genética con un ambiente invalidante. Y el ambiente invalidante es aquel que minimiza, castiga o ignora las emociones del individuo. Por ejemplo, los hombres no lloran, o por qué estás llorando, o no llores, porque me vas a hacer llorar a mí. Ese ambiente que invalida las emociones de los niños, ese niño luego tiene problemas cuando es adulto, ¿no? Ese ambiente que no enseña a regular las emociones, que al contrario, en lugar de enseñar a regular las emociones, la invalida, como en este punto. Ese ambiente que refuerza conductas extremas como única forma de ser escuchado. Por ejemplo, el niño que tiene que hacer berrinche y el adulto que tiene que gritar porque si no, no lo van a escuchar. Y que aprendió ese mecanismo de que si no hace el berrinche o si no grita, nadie le va a escuchar. Y entonces aprendió eso a lo largo de su vida o ese ambiente que impide el desarrollo de estrategias saludables de regulación emocional. Exactamente, esto es la epigenética, cómo el ambiente va modificando la genética. Ahora, cuando se junta el ambiente invalidante más la vulnerabilidad genética, pues tenemos la tormenta perfecta, la desregulación emocional que la vemos mucho en el trastorno límite de la personalidad o borderline, y la vemos mucho en varios trastornos de la personalidad. También la vemos en el trastorno explosivo intermitente, vemos esto de la desregulación emocional, y son personas que sufren mucho y que tienen una vida, podríamos decir que casi miserable, y que tenemos que trabajar muchísimo con ellos, y son los pacientes más difíciles en terapia para trabajar, y para eso existe la DBT. Entonces, la interacción entre la vulnerabilidad biológica más el ambiente invalidante, pues genera una espiral de emociones intensas, conductas impulsivas y dificultad para identificar y modular estados internos. Y esta transacción es constante, no es que se genere una vez, es todo el tiempo se ve esta dinámica. Aparece. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes, cuando aparece una situación y tú te descontrolas emocionalmente, en ese momento no está apareciendo la fulana de ahora. Está apareciendo la fulana que hace 15 años fue abusada, o fue acosada, o sufrió bullying en la escuela. Ella es la que está apareciendo, porque esas cosas quedan como huellas némicas en nuestro cerebro. Y esas huellas némicas aparecen en esos momentos de invalidación. Entonces, cuando vuelve la invalidación por alguna cosa, pues me siento terrible porque la que está reaccionando es la niña o el adolescente o el niño o el adolescente que fue vulnerado. No es yo el que estoy actuando en ese momento. Por eso digo que esto es una transacción constante que estamos haciendo. ¿Bien?
La terapia dialéctica conductual también es una terapia que valida mucho lo que le pasa al paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la validación es entender que a veces está bien que el paciente se enoje. Fíjense que a veces desde otros cortes terapéuticos uno le dice, bueno, pero quizás fue disfuncional que te enojaras. La validación es, pues está bien que a veces te enojes, tienes derecho a enojarte, tienes derecho a sentirte mal, tienes derecho a sentirte triste, tienes derecho a sentirte enojada. Y hay 5 fases dentro de la validación que vamos trabajando con los pacientes que también las podemos aplicar en nuestras terapias. La primera validación es prestar atención plena, es decir, la escucha activa dentro de la consulta terapéutica, que el paciente se sienta escuchado, ¿no? Que se sienta escuchado y que el paciente vea que nosotros lo escuchamos con todo nuestro cuerpo, con nuestra mirada, con nuestra postura, con nuestro tono. Eso ayuda mucho porque el paciente automáticamente se siente validado cuando lo estamos escuchando en la terapia. Reflejar con precisión. Reflejar con precisión es a veces también es parte de la escucha activa y es esto de repreguntar lo que el paciente dijo, como para que el paciente se dé cuenta que lo estamos escuchando. Por ejemplo, pero ¿y cómo fue esto que hiciste? ¿Y por qué hiciste? O sea, repreguntar lo mismo que el paciente está diciendo ayuda a que el paciente se sienta todavía más escuchado. Es otra forma de validación. La tercera forma de validación es leer entre líneas. Por ejemplo, a veces el paciente no sabe expresarse, no sabe nombrar sus emociones y sus pensamientos. Entonces nosotros ahí los ayudamos. Quizás en ese momento lo que sentías no era irritabilidad, a lo mejor lo que sentías era frustración. Quizás en ese momento no pensaste esto otro. Entonces le vamos ayudando al paciente que incorpore también el lenguaje psicoterapéutico dentro de lo que va haciendo. Y es otra forma de validarlo al paciente. El paciente se sienta validado. Y también validar según la historia personal. Ahí donde yo le suelo decir al paciente, pero es normal que te sientas así, porque tuviste una historia horrible de invalidación. Entonces es normal que te sientas así. Esta es otra forma de validar al paciente. Después viene la quinta forma de validación, que es validar según el presente. ¿Cómo es esto de validar según el presente? Que validar que también esa emoción que está sintiendo el paciente es válida en el contexto actual. Por ejemplo, eh, decirle al paciente que justamente lo que yo le digo es a veces está bien sentirse enojado, está bien que te sientas triste, está bien que reacciones a veces de esa manera, es normal que pase eso. Lo peor que podemos hacer en estos casos es minimizar lo que el paciente está sintiendo o patologizar. Decir esto es disfuncional porque hiciste tal cosa. Entonces ahí en la terapia DBT tenemos que validar que está bien lo que está haciendo el paciente y mostrar que la emoción que está viviendo el paciente es comprensible. Este es el punto máximo de validación, que es el punto 6, que es a veces decirle al paciente, ponernos en el lugar del paciente y a veces contar una experiencia nuestra previa o incluso puede ser inventada, pero que el paciente vea que nosotros hemos pasado por algo similar en algún momento de nuestra vida. Esa es la validación máxima dentro de la DBT. ¿Se entienden los puntos de validación dentro de la DBT? ¿Se entienden? Ok, ok, perfecto. Vamos a los supuestos. Tienen supuestos muy interesantes la DBT, que son supuestos sobre los pacientes y supuestos sobre los terapeutas. Fíjense que los supuestos sobre los pacientes son muy claros. Los pacientes hacen lo mejor que pueden. No hacen solo, hacen lo mejor que pueden. Estamos hablando con pacientes con desregulación emocional y trastorno de la personalidad, pacientes muy difíciles. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender y desde los supuestos de la ABT, que los pacientes hacen lo mejor que pueden, que los pacientes quieren mejorar, que los pacientes necesitan aprender nuevas conductas en todos los contextos, que los pacientes no fallan en DBT. Y cuando decimos no falla, es decir, si un paciente no trajo la tarea, por algo no trajo la tarea que le he dejado. O sea, la terapia, la DBT es una terapia de mucha validación. Y aunque no hayan causado todos sus problemas, deben asumir las responsabilidades de resolverlos. Los pacientes pueden hacerlo mejor e intentar más y estar más motivados y que la vida de quienes sufren de regulación emocional puede volverse insoportable. Esos son los supuestos de los pacientes de la DBT. Y también hay supuestos de los terapeutas de la DBT. La mejor forma de ayudar es facilitar el cambio hacia los objetivos personales del paciente.
cambio hacia los objetivos personales. La claridad, la precisión y la compasión son esenciales. La relación terapéutica es una relación entre iguales. Los principios del aprendizaje aplican tanto al terapeuta como al paciente. O sea, el paciente acá no hay verticalismo, es horizontal la relación entre el terapeuta y el paciente. Y los terapeutas pueden fallar. Y la DBT también puede fallar aunque el terapeuta no lo haga. Este es un supuesto de la DBT y que los terapeutas necesitan apoyo para sostener su rol. Por eso es muy común entre las personas que practican el DBT hacer reuniones para trabajar en conjunto. O sea, todas las personas que trabajan la DBT a veces se reúnen y trabajan en conjunto, profesionales que han estudiado DBT, como para analizar ciertos casos y cosas y a ver cómo lo estoy haciendo, ¿no? Porque necesitamos apoyo, ¿no? A veces nos sentimos desbordados con algunos pacientes y necesitamos que otro nos dé su visión. Entonces, siempre es bueno tener como una red de apoyo de terapeutas de la DBT como para trabajar esto. ¿Cómo funciona básicamente la terapia de DBT? Funciona de la siguiente manera. Con terapia individual, coaching telefónico, taller de habilidades y talleres grupales. La terapia individual es la clásica, la psicoterapia con mucha validación y obviamente el eje central de trabajar es trabajar para mejorar la vida del paciente y bajar la intensidad de las emociones. Entonces va a ser enfocada en la regulación emocional. Ahora, el coaching telefónico es para cuando no es para terapia, es para cuando el paciente tiene circunstancias difíciles o extremas. Se le deja acá el paciente tiene el teléfono abierto. Esto es lo más difícil de la DBT, ¿por qué? Porque es una terapia cara. Incluir todo esto es caro para el paciente, no todo lo pueden pagar. Entonces, a veces esto se complica un poco y se vuelve hasta un poco elitista, a veces porque no todas las personas pueden acceder a una terapia que contenga estas tres cosas, estas cuatro cosas. Luego hay un taller de habilidades. ¿En qué se hace habilidades? Generalmente en entrenamiento de regulación emocional y en habilidades sociales, porque se ha comprobado que las personas que tienen de regulación emocional generalmente son muy inhábiles socialmente, no saben socializar. Entonces vienen entrenamientos en habilidades y estos talleres son talleres que pueden ser individuales o talleres que son grupales. Generalmente son grupales. Los otros talleres grupales a los que me refiero son exclusivamente para mindfulness, para regulación emocional también, y que el paciente tiene que asistir a estos talleres de grupales. Y el paciente, una vez que inicia la DBT, debe asumir ciertos compromisos con el terapeuta. Uno de los compromisos, porque generalmente los pacientes que vienen son pacientes que se autolesionan o que tienen intentos de suicidios. Entonces, uno de los compromisos que debe asumir el paciente es que por un año o por 6 meses no se va a autolesionar ni se va a suicidar. Y si va a intentar hacerlo, tiene que usar el coaching telefónico en ese momento. ¿Ok? Pero son acuerdos que tenemos que establecer con el paciente desde el momento de entrada, que el paciente tiene que hacer eso. ¿Y qué vamos a trabajar? ¿En qué jerarquía vamos a trabajar? La primera jerarquía que vamos a trabajar es cosas que puedan atentar contra la vida del paciente. Eso es lo primero que tenemos que abordar en terapia. Lo segundo, lo que atenta contra la terapia. Es decir, si el paciente llega tarde, porque es muy común en pacientes con trastorno límite de la personalidad. Llega tarde, no asiste, cancela, no hace las tareas. Cuando atenta contra su propia terapia, eso es lo segundo que tenemos que trabajar. Y lo tercero que tenemos que trabajar dentro de la DBT, lo que está afectando la calidad de vida. Generalmente tiene una calidad de vida muy limitada las personas con desregulación emocional, y ahí es donde tenemos que hacer el enfoque. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende hasta aquí? Ok, ok, vamos a pasar un poquito a esto y vamos ¿en qué casos vamos a usar la DBT? La vamos a usar en trastorno límite de la personalidad, en sufrimiento emocional excesivo, en abuso de sustancia también es buenísima, en trastornos de la conducta alimentaria es genial y también en psicópatas integrados. Los psicópatas integrados se pueden recuperar con la DBT, se pueden llegar a recuperar con la DBT. Lamentablemente los psicópatas integrados generalmente nunca llegan a la consulta, pero si de casualidad llega alguno, siempre llegan las víctimas de los psicópatas integrados, pero si de casualidad llega alguno, se pueden recuperar con la DBT. Bien, ¿cuáles son las fases de la DBT? La primera fase es la de la terapia es reducir las conductas que ponen en riesgo a la persona. Por ejemplo, si se autolesiona, si hay intento de suicidio, hay que trabajar eso. La segunda fase es trabajar en mayor profundidad sobre la regulación emocional. Es decir, primero
intentamos cortar todo lo que le hace daño a la persona, las conductas de riesgo. Ahí incluye conductas de abuso de sustancia, que son muy comunes en las personas con TLP, eh, conductas autolesivas y conductas de suicidio, de intento de suicidio. Esas son las tres primeras cosas que urgen trabajar en la terapia. La segunda la fase es trabajar en la regulación emocional. Tenemos que enseñarle a regular las emociones a las personas. Y si hay algún trastorno que está coexistiendo con esto, como ansiedad, depresión, también se aborda en esta segunda fase. La fase 3, una vez que le enseñamos a la persona a regular sus emociones y que la persona lo empieza a aplicar en su vida diaria, la regulación emocional, pasamos a la fase 3, que es tratar de mejorar el funcionamiento del paciente. Las personas con TLP tienen mucho problema para funcionar en su vida diaria, para trabajar, para estudiar, para relacionarse con las personas, para socializar, para todo. Entonces, la tercera fase va encaminada a el funcionamiento, ¿no? A tener una vida más funcional, eh, a, a poder empezar a estudiar, trabajar, llevar una vida que sea más satisfactoria para el paciente. Y la cuarta fase, una vez que se hemos trabajado, estas fases son fases que tienen que ir en orden, ¿no? Si una vez que trabajamos la fase 3 pasamos a la 4, que es a aspectos más existenciales, ¿no? Por ejemplo, relacionado con la plenitud de la vida, y acá podemos hacer enfoque en los valores y en esas cosas, ¿no? Podemos volver a ver cuáles son los valores. Acá podemos conectar con la. Es una terapia que lleva muchísima regulación emocional. La regulación emocional también requiere la reducción de la vulnerabilidad emocional, y eso lo vamos a ver rápidamente como punto final. La reducción de la vulnerabilidad emocional es algo que también de entrada tenemos que trabajar con el paciente una vez que hemos hecho consensos para que el paciente no se autolesione, no se drogue o no tenga intentos suicidas. Tenemos que reducir la vulnerabilidad biológica y el paciente tiene que entender que esta vulnerabilidad, perdón, la vulnerabilidad emocional es la clave por el que las personas a veces se sienten mal. Por ejemplo, si las personas no se alimentan correctamente, se alimentan mal, comen cosas en grasas saturadas, comen cosas con muchos azúcares, pues tienen una actividad emocional más fuerte. O peor, si no se alimentan, se sienten irritables, ¿no? La hidratación, si las personas no están hidratadas, se sienten cansadas, se sienten irritadas, frustradas. El sueño, si la persona no duerme bien, pues aparecen todos los problemas. El ejercicio físico, si la persona no hace ejercicio físico, las neuronas no se oxigenan bien y la persona no se siente bien. El no uso de drogas, por supuesto. El uso de pantalla, cuando hay demasiado uso de pantalla, aumenta la vulnerabilidad emocional. Y si hay una enfermedad orgánica que el paciente está pasando, no sé, algún trastorno o algún trastorno orgánico, pues se tiene que tratar adecuadamente, porque si no se trata, también aumenta la vulnerabilidad emocional. Esto es el primer paso para trabajar la regulación emocional dentro de la DBT. Es la clave. Cuando reducimos todo esto, la persona ya no viene con un sufrimiento de base. Ya achicamos ese sufrimiento. Bien, hasta acá llegamos. Ya hemos cumplido las 2 horas. Tenía un poquito más de material, pero luego se los paso. Les agradezco mucho que hayan estado presentes. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar ahorita. Y si no, les agradezco mucho que hayan estado presentes, que se hayan involucrado. Los espero si a los que gusten en el diplomado que vamos a empezar la semana que viene, donde vamos a ver todo esto con mayor profundidad. Y les agradezco mucho que hayan estado presentes en el día de hoy y que se hayan dado la oportunidad de asistir a esta masterclass. Así que muchas gracias y espero que les haya servido de algo para entender de qué son estas terapias contextuales y para qué sirven. ¿Ok? Muy bien. Gracias a ustedes y nos reencontramos en algún otro momento. Me pueden seguir en mis redes sociales, me buscan como Dr. Walter Monroy, así como está acá escrito en el Zoom. Y, y bueno, ahí estamos en contacto. ¿Ok? Recuerden que vamos a pasar la grabación de la clase en el WhatsApp. Y también, aquellos que quieran certificación, esta clase damos certificación de esta clase, pero tiene un costo adicional de que lo da la escuela Nemastia de $10 la certificación o lo que se asemeja a $10 en su país, ¿no? Entonces, les agradezco mucho. Si los que quieren certificación, pues ahí adelante. ¿Ok? Muy bien, hasta pronto. Muchas gracias y nos reencontramos en alguna otra oportunidad. Hasta luego.